¿Qué tal, señores? Buenas noches, son casi las 10 de la noche de este miércoles 11 de octubre, en el que una semana más iniciamos nuestro espacio para la actualidad y el debate en el Correo de Andalucía Televisión, que llamamos Lo Hablamos. Una semana más tenemos que hacerlo donde nos lleva la actualidad, y eso es a Cataluña. El presidente Carles Puigdemont ha conseguido estos días lo que parecía un imposible: que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy se pongan de acuerdo, en este caso para iniciar el camino de una reforma de la Constitución. Todo después de que ayer el presidente de la Generalitat escenificara una independencia de 46 segundos, que fue el tiempo que tardó entre decir que Cataluña se había ganado el derecho a ser independiente y de suspender el proceso para emprender un diálogo. Esta mañana el presidente Mariano Rajoy ha comunicado que se ha enviado un requerimiento a Carles Puigdemont para que éste aclare si lo que hizo ayer fue declarar la independencia o no. Algunos, entre ellos el líder de Ciudadanos, ha entendido que lo que ha hecho Rajoy hoy ha sido activar e iniciar el artículo 155 de la Constitución. Pero como ven, no toda la actualidad pasa por Cataluña. En Andalucía, hoy la Junta de Andalucía ha presentado los presupuestos para el año 2018 provincializados. En Sevilla, la noticia está en que hay dinero, aunque no una gran partida, para uno de los proyectos históricos, el de la Ciudad de la Justicia, también para la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa, y ni un euro, como era de esperar, para el metro. El Gobierno remitió las cuentas el pasado martes al Parlamento, ya tiene cerrado el apoyo de Ciudadanos y espera que se sumen otros grupos. En total, las cuentas ascienden a casi 35.000 millones de euros, un 4,6% más que el pasado año. Y en clave municipal, esta semana hemos vivido la polémica de la suspensión de la carrera de la mujer, que tenía que haberse celebrado el pasado domingo y en la que estaban llamadas a participar 14.000 sevillanas. Finalmente, el ayuntamiento no daba el ok a la organización porque faltaban los permisos necesarios, algo de lo que responsabiliza a la propia empresa. Sin embargo, en algunos foros no se ha llegado a entender que el consistorio anunciara la carrera, fomentara su participación, si los permisos no estaban claros. Tanto Ciudadanos como el PP han pedido un consejo extraordinario del IMD para aclarar lo ocurrido. Y en materia de movilidad, esta semana el Ayuntamiento ha presentado las obras de reurbanización y peatonalización de la calle Mateos Gago, enero de 2019. Esa es la fecha que se marca en el calendario para que esta céntrica vía estrene nueva cara. Las obras comenzarán después de Semana Santa, durarán 10 meses y tendrán un presupuesto de 1,2 millones de euros. El proyecto se encuentra ahora en la Comisión de Patrimonio, ya que al tratarse de un entorno BIC, debe ser esta la que dé el último visto bueno. Habrá plataforma única, se renovará el alcantarillado y la iluminación. También se quitarán los aparcamientos y se habilitará una nueva zona de carga y descarga en la calle Mesón del Moro. Como ven, hay mucha actualidad, tanto que tenemos hasta una Virgen, la de la Salud, en la Catedral, a punto de ser coronada, y que se han solucionado los problemas de reorganización del Martes Santo. Y hablándoles de fiestas, ya han presentado los diseños de las carrozas de la cabalgata para el año 2018, las 101 de toda la historia. 12 de ellas serán nuevas. Tras el éxito de la edición del centenario, el Ateneo busca seguir superándose y para ello apelará a la luz y al color. El Círculo Mercantil, el CaixaForum y Persan están entre las carrozas novedosas para la tarde del 5 de enero. También se adaptarán las de los Reyes Magos. Y esta noche viajamos hasta el centro de Sevilla para conocer cuál es la situación de algunos de los vecinos que denuncian que la botellona se ha instalado en sus barrios. El ruido, los orines, el mal olor, el cachondeo de la gente que te insulta cuando le dice que por favor que no vean la puerta de tu casa. Llega a las 4 de la tarde y la calle Imperial, la calle Ensenada está llena de meao. Y ya de noche no digamos, de noche de hecho hemos salido el vecino y yo a pegar carteles y a pegar cosas, incluso los niñatos nos han mirado con mala cara. Que se cumpla la ley simplemente. Todo eso y mucho más lo analizamos esta noche en nuestra tertulia, hoy con Diego Manuel Díaz, Nieves González y Luis Ángel Hierro, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla. Pero antes es el momento del cara a cara. Hoy el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Al norte de Despeñaperro será Celis, pero en Sevilla siempre fue y será Alfonsito. Rodríguez Gómez de Celis nació en la misma capital hispalense que asistió a su ascenso político desde Juventudes Socialistas hasta convertirse en poco menos que el delfín de un alcalde, Montes Seirín, que aún puede presumir de provocar los mayores cambios que se recuerdan en la ciudad. Cosecha del 70 se crió en el polígono San Pablo, en el que sigue teniendo amplia ascendencia. Este licenciado en Derecho, en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales, alcanzó hace tan solo unos meses su mayor hito en una prolífica carrera política, el triunfo de Pedro Sánchez, con quien comparte sintonías desde que se conocieran hace más de un lustro, lo alzó hasta la Secretaría de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas del PSOE federal, trabajando en Ferraz en el círculo más próximo y de confianza del renacido secretario general socialista. Su carrera hasta aquí no fue fácil, pocas veces fuera de la foto puede decirse de Gómez de Celis que es un auténtico superviviente. Desde sus inicios supo moverse en corrientes distintas a las de Susana Díaz, coetánea en Juventudes y compañera de pleno en el Grupo Socialista Municipal de Montes Seirín. Aunque por poco tiempo, su carrera ha dado varios saltos mortales, desde responsabilidades de postín en la época de Juventudes para pasar luego por el Instituto Andaluz de Juventud, teniente de alcalde de Sevilla y hombre fuerte del partido en el consistorio y parlamentario andaluz. Antes de su actual incursión en Ferraz, se desempeñó como director de la Agencia de Puertos de Andalucía. Uno de sus últimos logros lo cosechó en materia orgánica, fue uno de los perfiles destacados en la campaña que consiguió el retorno de Pedro Sánchez al liderazgo socialista a costa, y esta historia es conocida, de Susana Díaz y del apoyo expreso y decidido del PSOE andaluz. Un socialista de barrio que hoy mueve los hilos en el histórico Partido de la Rosa. Esta noche lo hablamos, el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas del PSOE federal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Pues ese que han visto es nuestro invitado de esta noche, que ya está con nosotros, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, que hoy ha sido un día ajetreado, llegas de Madrid, de estar cumpliendo tus tareas orgánicas en el partido, y bueno, vienes a estar con nosotros en el Correo de Andalucía, una casa bien conocida por ti, porque en tus tareas, en tus labores en el Ayuntamiento de Sevilla, estuviste muy cerca de nuestros compañeros. Vienes de Madrid, de esa reunión del partido, de ese comité federal que se ha celebrado, de estar junto a Pedro Sánchez. Son días en los que, como sabes, la actualidad irremediablemente nos lleva hasta Cataluña, donde está centrado todo lo que pasa en el país. No sé qué balance o qué análisis haces de todos estos 10 días en los que todo se ha precipitado en Cataluña. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Creo que venir al Correo de Andalucía y a su televisión siempre es un honor, porque sin duda hay que resaltarlo y subrayarlo permanentemente. Estamos ante el decano de los medios de comunicación en Sevilla y en Andalucía, y por ello pues siempre es un honor. Yo espero que tenga larga vida y que lo podamos ver tú y yo y todos los que nos estén viendo. Bueno, la verdad es que más que 10 días parece que han sido 10 años, ¿no? O sea, ha sido muy intenso todo, ha tenido muchas derivadas, y bueno, yo creo que ahora sí tenemos por fin a nivel del Estado pues una posición centrada, ¿no? Centrada y marcada, yo creo que además liderada desde siempre por el PSOE, que era la que estaba basada en el diálogo. Nosotros pensamos que el encaje territorial de Cataluña en España tiene que producirse a través de una reforma constitucional. Lo defendimos siempre, lo defendimos además llevando una propuesta al Congreso de los Diputados, que se aprobó por prácticamente todos los grupos políticos. Paradójicamente se unieron dos grupos políticos como Ciudadanos y Esquerra Republicana en contra de esa iniciativa, pero el resto, el Partido Popular, Podemos, el PNV, todos entendieron que era un buen ámbito para reflexionar sobre el futuro del encaje de España, de todas las comunidades autónomas en nuestro país. Y ahí estamos. Yo creo que Pedro ha sabido tener templanza, tener tranquilidad, tener paciencia, después de los múltiples tirones que ha recibido de un lado y de otro, para, insisto, centrar esa posición. En segundo lugar, creo que es importante también resaltar que el PSOE ha sido el único partido que con hechos ha dado la cara en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa de la Constitución española y en la defensa también, como no, de la soberanía en todo el pueblo español y la unidad de España. Digo esto porque nuestros 122 alcaldes en Cataluña
han estado en primera línea y han estado defendiendo a la Constitución española, no abriendo los colegios públicos, en contra de todos los pasos dados por el gobierno de la Generalitat, por los independentistas, y digo los únicos porque de nuevo hay que resaltar que Ciudadanos en Cataluña tiene 0 alcaldes y el Partido Popular en Cataluña tiene un alcalde en un pueblo de 800 habitantes. Por tanto, nosotros no solo de palabras, sino también con hechos hemos demostrado que hemos estado siempre en la defensa de la Constitución, porque entre otras cosas entendemos que la Constitución es algo propio, es algo nuestro, del PSOE, a todos los que representamos también. ¿Usted esperaba que los independentistas cumplieran esa amenaza de sacar las urnas ilegalmente el pasado domingo a la calle, o lo que ayer vivimos en el Parlamento, ¿no? Esa declaración interruptus del presidente? ¿Usted creía que eso iba a llegar a suceder o que se frenarían al final? Pues mire, le debo de ser sincero, veíamos todos que permanentemente el presidente de la Generalitat decía que iba a haber urnas, que iba a haber un censo y que iba a haber votación, y por contra el gobierno del Partido Popular públicamente y también en privado nos garantizaba con toda seguridad que no iba a haber urnas, que no iba a haber censo y que por tanto no iba a haber referéndum. Yo creo que aquel día pues, se demostró una ineficacia muy importante por parte del Partido Popular y del gobierno del PP, pero nosotros ahora queremos eso aparcarlo, lo hablaremos porque también queremos trasladar que la democracia no está en suspenso, o sea, se debe y se puede hacer crítica política, y esa crítica política la haremos en su momento procesal oportuno, y ahora lo que queremos es llegar a un acuerdo con las fuerzas que estamos en la defensa de la Constitución para sacar del atolladero al país. Pero, insisto en ello, no debemos olvidar que pensábamos que no iba a suceder aquello porque los responsables políticos, entre ellos alguien muy conocido para todos nosotros, el señor Zoido, nos reiteró permanentemente de que eso no se iba a producir. Desgraciadamente se produjo, y además desgraciadamente se produjo de una manera, pues yo creo que con elementos muy violentos en aquel día, que hizo algo que desgraciadamente hoy ya tenemos, que es que extrapoló o mandó el conflicto de Cataluña a todo el mundo, ¿no? Lo puso en las primeras portadas precisamente por esa gestión en todo el mundo. Yo creo que eso es muy negativo para todo lo que queremos hacer. Vamos a ver, si no le importa, unas imágenes de lo que ocurría ayer precisamente en ese pleno del Parlamento de la Generalitat, donde Carles Puigdemont se dirigía a las personas que se encontraban allí, también a muchas otras que en la calle estaban viviendo en primera persona lo que declaraba el presidente de la Generalitat. Tenemos preparados, compañeros, un corte del presidente en el que habla y dice que declarava la independencia. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Eso es lo que decía ayer el señor Puigdemont, lo hemos entendido perfectamente porque lo hemos escuchado. ¿Usted cree que declaró realmente la independencia? Porque es el debate de hoy, ¿no? ¿Lo hizo o no lo hizo? Bueno, mira, en Cataluña el presidente Tarradellas dijo una frase que ha quedado en los anales de la historia política, ¿no? Que era que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Yo creo que el señor Puigdemont ayer hizo un verdadero ridículo,
Solo hay que ver hoy pues, las redes sociales, incluso esas mismas portadas y esos mismos medios de comunicación internacionales, pues que no entienden muy bien qué ha pasado, ¿no? qué ha hecho este señor, porque si ya es grave saltarse la ley, como hicieron ellos, con sus 2 leyes para el referéndum y para la transición política hacia la independencia, 2 leyes ilegales, porque así lo dice el Tribunal Constitucional, ya rizar el rizo es saltarse su propia ley legal, o sea, es una cosa esperpéntica, es algo que si no se conociera bien, como es mi caso, al pueblo de Cataluña, porque mi familia política, mi mujer son de allí, un pueblo al que quiero, admiro y creo que todos nosotros, todos los españoles, deberíamos estimar y querer más para hacerles ver que son parte de este todo que es España. Pero si no conociera aquel pueblo, digo, pues me llevaría las manos a la cabeza. Yo creo que Cataluña y los catalanes siempre han estado en la modernidad, siempre han sido la vanguardia en cuanto a todo lo que significa proyección internacional, proyección en cuanto a todo lo que es poner en valor su propia tierra, las grandes empresas, las grandes industrias, o sea, una sociedad muy dinámica. Y este señor ayer, yo creo que es el representante legítimo de todos los catalanes, hasta hoy, de momento, sinceramente proyectó una imagen desastrosa para los propios catalanes, ¿no? La huida de grandes empresas, cuando decía el señor Artur Mas que no se iría ninguna, la sensación de inseguridad que allí hoy impera, la tristeza, que es lo más común con todos los catalanes que hablo, que allí en estos momentos existe, ¿no? La tristeza. No hay una ilusión por algo nuevo, no, existe una tristeza profunda por todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, en definitiva, ayer yo creo que se hizo un ridículo espantoso y ahora pues tenemos la oportunidad de que reflexione el gobierno de Cataluña y de que vuelva a la senda de la legalidad para poder, en el ámbito del Congreso de los Diputados, pues entablar un diálogo sereno, ¿no? Y tranquilo. Pero ¿cree que eso fue una declaración de independencia? Porque a nadie le agradó, es decir, la CUP salió después diciendo se ha quedado a medio camino y los partidos constitucionalistas tampoco llegaron a entender, de hecho ahí está el requerimiento que ha hecho el Gobierno de España. En su opinión, cuando lo escuchó, ¿usted se quedó con la sensación de que eso era independencia? Bueno, pues sinceramente yo me quedé con la sensación que la mayoría de los españoles nos quedamos, ¿no? De que se nos estaba haciendo un poco el juego del trilero, ¿no? De la bolita, ¿no? De no saber muy bien, preguntándonos todos dónde está la bolita, ¿no? En el sentido de que creo que conscientemente se quiso, por parte de Puigdemont y por parte de los independentistas, se quiso ser ambiguo para seguir, yo creo que en ese camino absolutamente dañino para los ciudadanos de Cataluña y para los de toda España. Y es por ello, por lo que creemos que el Gobierno ha hecho de manera correcta, el solicitarle, el inquirirle, pues que aclare si ha declarado la independencia o no. Después, pocos minutos después de esto, se produjo una reunión del secretario general de su partido, del PSOE, Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno en la Moncloa. Llamó la atención el hecho de que después, o esta mañana, el presidente pues Rajoy hablara con buen talante de ese encuentro y sobre todo el secretario general Pedro Sánchez también apoyara radicalmente toda la postura que está haciendo el Gobierno. De hecho, hablaba de ese acuerdo, de negociaciones anteriores que ya habían tenido ambos. ¿Es síntoma de que Cataluña, la democracia, ha unido a los dos grandes partidos del país, algo que la ciudadanía llevaba mucho tiempo reclamándole? Bueno, no es la primera vez. Por ejemplo, en el pacto antiyihadista y anteriormente también en el pacto terrorista contra el terrorismo etarra, el PSOE siempre estuvo al lado del Gobierno. Nosotros tenemos por naturaleza propia y tenemos por nuestra historia algunos ámbitos de actuación que están claramente fuera de nuestra controversia política. Uno es el que ya he mencionado, todo el tema de terrorismo, y otro es la unidad de España y la Constitución española, que es de recordar que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, hoy el único partido que sigue existiendo y que defendió la Constitución española entonces fue el PSOE, es el único que existe.
Por tanto, el PNV, aunque el PNV existe, pero no la defendió. Pero el único partido que existe... Estuvo y la defendió el PSOE. El PSOE. Por tanto, nos sentimos padres legítimos de esta Constitución y de la legalidad vigente. Por tanto, esos son dos ámbitos que para nosotros son sagrados, que es la unidad de España, la Constitución y todos los temas de terrorismo. Y ahí no hacemos oposición, no queremos hacer oposición. Distinto es, como he dicho anteriormente, la gestión que se realiza de manera puntual para determinados elementos, y por ello es por lo que en su momento procesal oportuno le pediremos explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, y si no estamos satisfechos con ella, pues iremos a la reprobación. ¿Retirar esa reprobación ha sido un síntoma de pensar más en el Estado que en la guerra política que podía desprenderse del asunto catalán? Porque cuando ustedes la plantearon, hubo algunos foros en los que plantearon que era quizás más necesario solucionar el conflicto y luego pedir responsabilidades, ¿no? ¿Se precipitaron quizás? No, porque insisto que cuando estaba latente y el problema encima de la mesa era entonces, ¿no? Yo creo que todos los españoles podemos reconocer que la gestión previa, en los días, semanas, incluso meses, previos al 1 de octubre y el propio 1 de octubre, la gestión que realizó el Gobierno de España del Partido Popular fue un desastre, un auténtico desastre, ¿no? El hecho ya, yo creo que enervó enormemente es que el ministro Zoido se viniera a Sevilla en un jet privado haciéndose una foto para ponerle unas medallas a unos señores que probablemente se las merecerán, pero dejando a muchos, a miles de policías y guardias civiles abandonados en Cataluña. Por tanto, la democracia no está suspendida. La democracia, por tanto, la crítica política a la gestión puntual de estos temas no está suspendido. Lo que sí nosotros hemos hecho es derivarlo, insisto, al momento procesal oportuno, porque ayer teníamos una posible declaración de independencia de Cataluña y teníamos que afrontar ese trabajo en el día de ayer y en el día de hoy en el Congreso de los Diputados y focalizarlo ahí. Pero aquello está pendiente y lo haremos. Vamos a escuchar, hablando de acuerdos, a su secretario general, a Pedro Sánchez. Esta mañana comparecía ante los medios y explicaba ese positivo acuerdo, a su entender, al que había llegado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y la reflexión que hemos compartido es que ha llegado la hora de que abordemos la reforma constitucional en nuestro país. Y por tanto, les anuncio que el acuerdo al que he llegado con el presidente del Gobierno es que la comisión de evaluación de nuestro modelo autonómico dure 6 meses, se ponga en marcha cuanto antes, y en esos 6 meses, una vez evaluado la situación política catalana dentro de nuestro ordenamiento territorial y constitucional, abramos el debate de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. Le he leído hoy en redes sociales que estamos ante un acuerdo histórico. Sí, claro, porque si todo conlleva reformar la Constitución, pues verdaderamente es histórico. Solo en 2 ocasiones, creo que una para nuestra integración en la Unión Europea, que yo creo que la aplaudimos todas, y otra en la que al menos los socialistas no estamos contentos con lo que se hizo con la reforma del artículo 135. Pues bueno, han sido 2 reformas puntuales, pero una reforma, digamos que de uno de los títulos fundamentales, como es el encaje territorial de nuestras comunidades autónomas en la Constitución y, por tanto, la conformación de futuro de nuestro país, evidentemente es histórico. Creemos... No, perdone. Sino que creemos firmemente que no solo es histórico, sino que veníamos demandándolo ya desde hace mucho tiempo, todas las fuerzas políticas, ¿no? Con una cierta resistencia por parte del Partido Popular, que ahora creo que también viene a esta senda de la reforma constitucional, y de otras fuerzas políticas que, o bien porque están en otras cosas, como puede ser Podemos, yo creo que tendrán que explicar algún día cómo pueden estar de acuerdo con nosotros. No estamos de acuerdo con un referéndum de autodeterminación, porque un referéndum de autodeterminación es para marcharte. Nosotros estamos de acuerdo con un referéndum para quedarte. Y es ahí donde queremos centrar todo lo que significa nuestra reforma constitucional y la reforma después de los estatutos de autonomía, que tendrán que ser
votado, en este caso por los catalanes y por aquellas comunidades autónomas. Hablando de Constitución, le iba a preguntar que si el gobierno de Rajoy hubiera optado hace unos días por aplicar ese artículo 155 que le reclamaba, por ejemplo, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ¿eso hubiera dificultado que hoy estemos en el punto de encuentro y de acuerdo en el que estamos? Bueno, en el caso concreto de la gestión que ha hecho el presidente del Gobierno y el Gobierno después del 1 de octubre, creo que ha sido correcta. Creo que, yo creo que la mesura, la tranquilidad, incluso la inteligencia se ha impuesto a los porrazos. Creo que es más inteligente lo primero que lo segundo. Por tanto, creo que la senda es esa. Yo creo que, supongo que habrá halcones como Albert Rivera y como la derecha más derecha dentro del Partido Popular, pues que le estarán pidiendo al presidente del Gobierno no ya el 155, sino probablemente cosas peores. Yo lo que agradezco, nosotros lo que agradecemos es que el presidente del Gobierno a esas presiones pues esté zafándose de ellas y centrando bien la cuestión. ¿Y la cuestión cuál es? ¿Qué ha hecho el presidente del Gobierno? ¿Qué ha hecho el Gobierno hoy? Bueno, el Gobierno lo que ha hecho es, primero, dar un paso para solicitar una información de cara a que si esa información es, si la respuesta es que sí, o sea que sí se ha declarado la independencia, pues activar un precepto constitucional. O sea, no estamos hablando de, como algunos independentistas y alguna gente, como gente de Podemos, están trasladando a la sociedad, que es meter los tanques por Vía Layetana o por la Plaza de Cataluña. No, estamos hablando de activar, no, de iniciar un precepto que recoge nuestra Constitución española y que, por tanto, de alguna manera, no es ni más ni menos que aplicar la legalidad. Pero quien tiene el botón rojo para activar definitivamente el 155 o desactivarlo es Puigdemont. Si Puigdemont dice que sí, que ha declarado la independencia, él está activando el 155, porque para eso se puso en la Constitución. Si dice que no, pues nada, no pasará nada, simplemente se habrá hecho un requerimiento con una respuesta negativa y bueno, pues todos yo creo que felices y contentos a debatir en el Congreso de los Diputados el cambio constitucional. ¿Y activarlo, señor Gómez de Celis, para colocar urnas y hacer elecciones a la Generalitat, por ejemplo? ¿Le parecería a usted una buena salida a todo lo que está ocurriendo? Bueno, eso está por ver. Nosotros queremos ser comedidos, como le he dicho antes, tener prudencia, tener paciencia. Ahora estamos en el paso de requerirle a Puigdemont que conteste si ha declarado la independencia o no. Porque ayer mismo la CUP decía que no, los otros nadie lo decían que tiene sí, muy claro, ¿eh? Efectivamente. Yo creo que han hecho lo que decía antes, ¿no? Yo creo que han hecho un enorme ridículo los independentistas, para desgracia de Cataluña y para desgracia de toda España. Y después ya veremos los siguientes pasos. Yo creo que en esas conversaciones, que son muchas, algunas conocidas y otras no, entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, pues ahí donde hay que situar este tipo de debates. Vamos a hacer una cosa, si le parece, vamos a hacer un pequeño alto para publicidad, después vamos a bajar un poquito, vámonos a Andalucía, incluso si le parece recordamos algo de su etapa como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, que algo recordará de todos esos años en los que fue pieza clave del gobierno muy gratamente, sí, de Monteseirín. Hacemos lo que le hemos dicho, un pequeño alto para la publicidad, enseguida seguimos con esta entrevista aquí en Lo Hablamos. 10 y 32 minutos de la noche en directo el Correo de Andalucía Televisión. Lo hablamos esta semana con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Estábamos hablando de Cataluña, ya han corrido ríos de tinta de este asunto y le prometía que íbamos a bajar a Andalucía. ¿Cómo lleva un sevillano como usted eso de estar en la Ejecutiva Nacional de su partido, en esas tareas orgánicas a nivel nacional? ¿Cómo es la tarea? Bueno, desde el punto de vista político, yo creo que es enormemente agradecido y plenamente satisfecho. Yo, sinceramente, no me imaginaba nunca tener esa responsabilidad, ¿no? Por tanto, superadas todas mis aspiraciones. A partir de hoy ya, como quien dice, pues he llegado al culmen, ¿no? De estar en
político. Personalmente es más complicado, porque yo tengo un arraigo con mi ciudad, con Sevilla, con Andalucía, muy profundo, y con mi familia, mis hijos, y bueno, pues eso es el sacrificio que uno paga en este caso, por esta labor pública, o en esta labor en el partido, ¿no? Pero bueno, compensará, entiendo que es para un tiempo y nada, yo creo que trataremos de equilibrar las dos partes de esta balanza. ¿Fue fácil ese apoyo tan claro que le dio a Pedro Sánchez, viniendo usted de una federación como es Andalucía, en la que la sombra de Susana Díaz es cuanto menos alargada? ¿Fue fácil eso? Sí, porque era continuar haciendo lo que venía haciendo hace muchos años anterior, ¿no? Yo dije en aquel entonces algo así como ante esa misma pregunta, pero inmerso en el proceso, que yo no he cambiado de posición, otros fueron los que cambiaron de posición de apoyo a Pedro, ¿no? Yo apoyaba a Pedro antes de que nadie conociera a Pedro, apoyé a Pedro después de que ya se lanzara a las primarias que ganó, contra Madina y contra el resto de compañeros, contra Pérez Tapia. Apoyé a Pedro en el tiempo después, apoyé a Pedro en el Comité Federal, donde él dimitió, voté que no, creo que el único sevillano que voté que no a que nos abstuviésemos ante el PP, y posteriormente cuando Pedro se presentó, pues lo apoyé de nuevo otra vez, ¿no? Por tanto, es una línea... Se considera fiel, ¿no?, a su línea de Sí, es trabajo. una línea de continuidad, de política personal, con él, con el secretario general, y por tanto yo no he cambiado. Es verdad que en ese trayecto que yo he descrito, que son de más de un lustro, pues hay personas que han ido y se han marchado, ¿no? Han venido y se han ido, ¿no? En definitiva para mí fue fácil, sinceramente. ¿Cómo fue ese proceso de primarias? Yo creo que se dejaron algunas heridas que no sé si todavía siguen abiertas dentro del partido. Pues no debería, yo creo y espero que no sea así, porque la democracia lo debe poder todo, ¿no? Hay una frase que yo utilizo mucho, que a su vez también la utiliza mucho un compañero, un buen amigo, que es que cuando Roma locuta, causa finita. O sea, ya no hay nada más que discutir, ¿no? O sea, si había algún elemento de duda sobre el liderazgo de Pedro, pues quedó solventado totalmente el 21 de mayo con una primaria donde había 3 candidatos, recordémoslo, y Pedro sacó la mayoría absoluta, ¿no? Sacó más del 50% de los votos, ¿no? Por tanto, yo creo que fue muy contundente su victoria, el aval que le dimos los militantes con el voto, y por tanto a partir de ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es estar unidos todos en torno al secretario general y al proyecto que él representa. ¿Cómo analiza usted eso de que, por ejemplo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sacara muchos más avales de los votos que luego le dieron en las urnas? No sé si considera que lo de los procesos de avales, como uno tiene que dar su nombre y apellido, dificulta un poco su posicionamiento real, y después el voto, que es anónimo y secreto, pues cada uno puede expresarse. ¿Le llamó la atención esa diferencia que hubo de avales y votos? No, porque ya lo decíamos que se iba a producir, o sea, con anterioridad a que ocurriera, ya decíamos que se iba a producir. En mi caso personal, pues que no pudimos realizar en su día en Andalucía tampoco unas primarias precisamente por lo mismo, ¿no? Y confundir una firma con un voto, o sea, o igualar, o aquellas personas que tratan o han tratado de igualar una firma de un aval con un voto individual y secreto, es confundir la democracia en sí misma. O sea, la esencia de la democracia y el voto individual y secreto existe por algo, y es para garantizar la total libertad de la persona a la hora de introducir su voto, ¿no? Decir estas cosas parece, bueno, pues podría ser obvio, ¿no? Claro, que no debería hacer falta, ¿no? Pero sí, desgraciadamente creo que ha habido personas que han confundido que una firma vale lo mismo que un voto, y no. El voto individual y secreto es la esencia de la democracia, y el aval es otra cosa. Al menos lo hemos corregido. Ya a partir del 1 de enero del 2018, ya nunca más el aval tendrá que ser un elemento para forzar a nadie a recogerlos, ni a nadie a firmarlos, sino que será algo testimonial, y donde tendremos que ir es
al voto individual y secreto, y eso ha sido, yo creo que también una aplicación de Pedro Sánchez. En las primarias provinciales que hemos vivido hace relativamente poco, ¿no?, en este mismo mes de octubre, ¿usted ha echado de menos más urnas en Andalucía? Porque ese 20% de avales ha dificultado, por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿no?, la candidatura de Eva Patricia Bueno se quedara casi a las puertas. ¿Le hubiera gustado que hubiera más urnas? Evidentemente. Yo creo que si yo hubiese sido el responsable regional del PSOE de Andalucía, o hubiese tenido la responsabilidad en alguna de las 8 provincias, yo hubiese hecho lo que hizo Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que es adaptar ante la posibilidad de tener un 20% de avales o un 3%, ir al 3%, y no tener miedo a la democracia ni al voto individual y secreto. Tanto es así que Guillermo en Extremadura pues no hubo necesidad de segunda vuelta, porque él sacó la mayoría absoluta y por tanto no tuvo que realizarse una segunda votación. Eso le refuerza, le legitima aún más. No digo yo que los compañeros y compañeras que han salido elegidos secretarios provinciales no estén legitimados, lo están. Pero sin duda creo que es una mayor legitimación el ejemplo que Guillermo realizó en Extremadura. Yo hubiese hecho eso también. ¿Por qué cree que aquí en Andalucía se optó por pedir un 20%? Bueno, estaban en la libertad legítima y legal de hacerlo, entendían que era un proceso, a mi modo de ver, pues que facilitaba las cosas para no tener que ir a una o a 2 votaciones en las 8 provincias, y así se realizó. Yo creo que, bueno, está realizado ya, insisto, es legítimo, legal, democrático, lo realizado, y por tanto a partir ya del 1 de enero todo cambio orgánico que se deba producir en el futuro, el tema de los avales quedará para la historia. ¿No? Dijo Verónica Pérez en esta misma silla en la que usted está sentado no hace mucho, que bueno, a pesar de todo lo que había ocurrido y de esa candidatura que se quedó a las puertas, su intención era que en su ejecutiva estuvieran todos representados, no mirándole el carnet, sino la valía por el Partido Socialista. ¿A usted le parece eso real? Y después, ya no solo que le parezca real, sino que cree que es positivo. Sí, yo le voy a explicar lo que yo he hecho cuando he tenido alguna responsabilidad similar, en este caso en un distrito de la capital, ¿no? En mi caso me llevé muchos años de secretario general y prácticamente en ninguna ocasión tuve 2 listas, siempre llegábamos a acuerdos, a consensos, y siempre había una integración de aquellos compañeros que eran críticos a mí, por una razón, por una sencillísima razón, es que, volviendo a decir perogrulladas o elementos obvios, pero creo que en democracia, si no existe la crítica, hay que crearla. Yo creo que... Positiva. Claro, yo creo que el contrarrestar siempre una crítica interna, leal, eso sí, utilizando los medios que el propio partido dispone, creo que es muy necesaria para no creer que, digamos que todo el monte es orégano, ¿no? Sino que ir algunas veces escuchar a los compañeros que no te apoyan, no quiere decir que lo que estén diciendo sea incorrecto, hay cosas que dicen pues puedan ser muy correctas y las incorporan, ¿no? Por tanto, yo creo que Verónica, que es una mujer inteligente, hará e integrará a compañeros de diversas posiciones de la provincia, incluso también de diversas posiciones geográficas, claro. La última que le hago a nivel orgánico, no sé si cómo han entendido determinadas decisiones que se han tomado desde Andalucía, Susana Díaz o el propio gobierno de la Junta, y que ha podido parecer que contradecían la línea marcada por el partido a nivel nacional. Le pongo el ejemplo de lo que ocurrió con la moción de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía en relación a la unidad de España y de cómo se estaba trabajando desde el Gobierno central el asunto catalán. Esas decisiones y otras similares da la sensación de cierta confrontación todavía entre ideas de uno y de otro. ¿Les hace pensar que en Andalucía no se ha aceptado democráticamente ese resultado del que hablábamos antes? Bueno, yo creo que aquello tuvo una peculiaridad, ¿no? Y que fue la siguiente. El Grupo Socialista trató de adaptar su posición a la que desde Madrid, en concreto yo mismo y el secretario de organización, enviamos a todas las federaciones y a todos los ayuntamientos, que en realidad ese fue el objetivo, porque nos temíamos que en los 8.000 ayuntamientos pues existiesen 8.000 mociones distintas, ¿no? Y no tanto
no iban dedicadas tanto a las comunidades autónomas, sino más a tener una coordinación en el ámbito municipal. Pero digo que el Grupo Socialista hizo un esfuerzo de vincular lo que sucedió en Madrid con su posición política, y para nosotros eso fue lo importante. Lo importante es que nuestros compañeros aquí en Andalucía entendieron, después de muchas conversaciones que mantuvimos esos días, pues entendieron que era lógico adaptar a la posición del federal. Pero llegó Podemos y con una artimaña de nuevo legal, de nuevo reglamentaria, pero en definitiva artimaña, pues evitó que eso se pudiera producir. ¿Pero no echan de menos cierta fidelidad por parte de la Federación Andaluza a las directrices nacionales? No, yo insisto en que solo hemos tenido este ejemplo hasta el momento, no ha habido otro, y con un esfuerzo por parte de los compañeros evidente de adaptar a lo que desde Madrid había ocurrido, ¿no? Podemos pues quiso, yo creo que no fuera así. No, quiso hacer algo que normalmente se paga en la vida y se paga en política, ¿no? Que es malmeter, ¿no? Lo que decimos en Sevilla, vamos a malmeter, ¿no? Un poquito, ¿no? Eso es, vamos a malmeter entre los de Madrid y los de Andalucía. Y que ellos se ¿no? lleguen a pelear. Efectivamente, ¿no? Yo creo que eso quedó muy evidente que Podemos lo hizo, y espero que la gente lo sepa, en este caso y en otros tantos, y lo terminen pagando electoralmente. Bueno, van a entrar nuestros compañeros Diego Manuel Díaz, coordinador del Correo, y Nieves González, que es redactora también de esta casa, para hacerle cada uno un par de preguntas. Después hablaremos de Sevilla, que se nos queda ahí un poco en el aire, pero antes, mientras entran nuestros compañeros, hemos salido a la calle como cada semana, ha estado Rafa Reyes, para preguntar a los sevillanos cómo están viviendo y qué opinan del conflicto catalán. El conflicto catalán ocupa las portadas de los periódicos de todo el mundo, y es que es un tema que nos mantiene a todos en vilo. Hoy queremos saber cómo se está viviendo desde Sevilla uno de los temas más delicados en la historia de nuestra democracia. Sevilla está harta. Hoy estoy hasta el moño de Cataluña, de verdad, y de los españoles, de los dos. Está harta de un conflicto que cada vez parece más grave y sin visos de solución. Posturas hay para todos los gustos, pero todas pasan por el diálogo, y es que todos han echado de menos eso, diálogo. Y es que no todo el mundo ve mal que los catalanes puedan expresar su voluntad, eso sí, hecho de una forma legal. Pienso que ha estado bien y mal. En parte bien, porque es justo que los catalanes hagan lo que piensen, porque son libres, pero mal por la forma en lo que han hecho. En lo ilegal no llegan a ningún lado. Errores se ven en las dos partes, tanto en la catalana como en la que corresponde al gobierno de Mariano Rajoy, y es que ha faltado mucha negociación. Los gobiernos se llevan muy mal entre ellos y que deberían elegir otros líderes porque no hay forma de entenderse así. Que tendrán que dialogar, y si no, pues no es que no veo salida, vamos, yo creo que no tiene salida. Que o se bajan del burro o van a tener lo que no tienen. Sevilla tiende a rechazar la situación tan hostil que se ha generado. Me parece increíble lo que están haciendo, vamos. Me parece increíble, desmembrar España, desmembrar Cataluña y saltarse la ley y decir que nos la saltamos el resto. O sea, de una desvergüenza absoluta. Y hay otros que prefieren no opinar. No sé, tío, yo soy italiano, pues no me voy a meter en la cosa de los españoles. Sea como sea, lo cierto es que todos reclaman una rápida solución al conflicto. Bueno, pues esa es la opinión de la calle, hay para todos los gustos, hasta quien se inhibe del asunto, como más de uno hecho también a nivel nacional. Nieves González, buenas noches. Buenas noches, Mario. Diego Manuel Díaz, buenas noches también. Buenas noches, Mario. Habéis estado siguiendo la entrevista con el señor Gómez de Celis y tenéis una lista de preguntas, vamos a ir priorizándola. Nieves, empezamos contigo. Yo voy a bajar un poquito a lo local. En su etapa en el Ayuntamiento de Sevilla usted tuvo mucha vinculación con proyectos que son importantes ahora en la ciudad, como el tema del Metrocentro. Ahora está en proyecto el tema de la ampliación. No sé qué le parece ese proyecto y si cree que su puesta en marcha solucionaría los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad. Pues sin duda ayudarían a solucionarlo. Y si creo que es un proyecto bueno, creo que la prueba del algodón la dio aquel que nos criticó tanto cuando lo hacíamos y que inmediatamente llegó a la alcaldía de Sevilla y lo adoptó como propio, ¿no? Como fue el señor Zoido. Ya nos tiene acostumbrado a esto. O sea, el señor Zoido, el Partido Popular, muy propio de hacer críticas furibundas, durísimas, pero después llegar y adoptarlas como propias, ¿no? Yo creo que sí, creo que
el alcalde Juan Espada acierta, poniendo en marcha y ampliando la línea de Tusán, probablemente de las líneas de Tusán más utilizadas, que es el Metrocentro. ¿Se fue muy crítico con el Metrocentro? Usted que casi fue el padre, uno de los padres del proyecto. Sí, ¿demasiado? Yo siempre digo que desgraciadamente el primer año de vida de mi hijo no lo coincidió justamente, no lo pude vivir como debía, porque yo llegaba a las 8 de la mañana a la Avenida de la Constitución y me iba de allí a las 11. Además, utilizaba una técnica, y claro, porque recordar que empezamos la obra el día siguiente al domingo de Resurrección, y teníamos que tenerla necesariamente acabada el domingo de Ramos. Era levantar entera la Avenida de la Constitución y la calle San Fernando y volverla a tapar. De las cosas más importantes que se hicieron es las que no se ven. Son los kilómetros y kilómetros de renovación de tuberías, pero no solo las de aguas grises y negras, sino las de saneamiento. Que hicimos una exposición de cómo estaban las tuberías donde bebía la gente agua por la Avenida de la Constitución, y la gente que lo veía se alarmaba. Por tanto, fue, la verdad es que muy duro, y no tener la comprensión mínima, como decía antes, ¿no?, en cuestiones de Estado, que por parte del Partido Popular, pues sí que fue duro, pero el tiempo nos ha dado mucha satisfacción. Cuando tengamos más tiempo, contaré una anécdota que me ocurrió en la calle Asunción, que también la peatonalizamos, con una señora que me encontré años después de peatonalizar la avenida de la calle Asunción, una de las del que nos estaba pitando allí porque estaban en contra. Bueno, un día contaré aquella anécdota. Bueno, la apuntamos. Nieve, cerramos así lo de Sevilla. Sí, usted era un hombre fuerte en la época de su época en el Ayuntamiento con Monteseirín. No sé si en algún momento aspiró a sustituirlo y a ser candidato a la alcaldía. Bueno, lo dije en una entrevista hace poco, ¿no? Yo, más que aspirar, sí creía que podía ser, ¿no? Pero también le digo que tengo veo aquella etapa y veo el ámbito municipal y la política municipal muy alejada ya, ¿no?, en el tiempo, y por tanto la veo con mucho cariño, ¿no? Y sobre todo me solidarizo mucho con mis compañeros, ¿no?, sobre todo con el alcalde, porque sé lo que significa estar al frente de la política municipal, que es la más cercana y por tanto también la más dura en la mayoría de las ocasiones. Diego. Bueno, Alfonso, lo primero, gracias por venir al correo, te lo agradecemos mucho, sobre todo que lo hayas hecho directamente desde Madrid, que traes las noticias pues bastante fresquitas y bastante recientes. Bueno, yo vuelvo a preguntarte en este caso por Madrid, la compañera ya te ha preguntado por Sevilla, te vuelvo a preguntar por tu responsabilidad actual como hombre fuerte en Ferraz, y es si de verdad ha influido allí en Ferraz, si de verdad le ha influido al secretario general Pedro Sánchez esta polémica carta que los veteranos socialistas, encabezados por Ibarra, Rodríguez de la Borbolla, remitieron hace unos días. No. ¿Ha influido en las últimas decisiones? Porque se han tomado decisiones parecidas a las que la carta instaba. No, en absoluto, nada. Es más, no le hemos prestado la atención que pudiera parecer, ¿no?, que se le ha prestado. No, en absoluto. Pedro, como digo, tiene conversaciones muy fluidas, muy directas, muy diarias con el presidente del Gobierno y con otras instituciones del Estado, y por tanto él lleva la materia, yo creo que bien, y los resultados están a la vista, para hacerlo de la manera más prudente posible. No, yo creo que esa carta, creo que no le dimos más importancia que la que tiene, y hombre, yo lo que sí creo y echamos de menos son dos cosas, ¿no?, en relación a esa carta. Primero, más lealtad. Yo creo que esa carta, a mi parecer, no conlleva la lealtad suficiente al secretario general y a los órganos del partido, porque hay maneras de trasladar, y lo hacen muchos compañeros, expresidentes de la Junta de Andalucía, compañeros que han tenido altas responsabilidades, preocupados, igual de preocupados, nos trasladan y nosotros lo aceptamos, lógicamente, como una opinión que valoramos, ¿no? Por tanto, hay maneras de trasladar esa opinión. Y segundo, a mí sí me entristeció mucho que el apoyo, así lo podríamos llamar, a la vicepresidenta del Gobierno ha sido del Partido Popular, hay que recordarlo, en esa carta, ha sido mayor aún que al propio secretario general. Eso es muy triste. A mí me pareció eso
bastante triste. Pero bueno, yo creo que eso pasado está, lo digo públicamente porque he tenido la oportunidad de decírselo a algunos de los que lo han firmado, a los cuales le tengo mucha estima personal y mucho respeto político, pero creo que las cosas no se hacen de esa manera en un momento como en el que vivimos, que por cierto es un momento excepcional, un terreno inhóspito. O sea, nunca hemos transitado por una circunstancia parecida a esta, ni siquiera parecida, ¿no? Por tanto, es cuando, bueno, tú tienes que confiar más que nunca en tu secretario general, que es el que tiene toda la información, y ponerte a su disposición para ayudarle. Y ayudarle es desde la lealtad y desde también trasladarlo a través de los ámbitos internos. Bueno, me deja otra pregunta más. Estupendo. Bueno, no redundo en la situación que se está viviendo en España y en esa cierta desconexión que se ha podido evidenciar entre Ferraz y el PSOE andaluz en épocas anteriores. No hablo al respecto de la cuestión catalana. Hace unos días, en una de las intervenciones de los lunes que suele realizar Juan Cornejo, el secretario de organización, le preguntaba yo mismo si hubo un poco de descoordinación a la hora de valorar las cargas policiales. Fue el día después del 1 de octubre. En ese momento la Junta de Andalucía, a través del vicepresidente, dijo que se había realizado una acción policial proporcionada, y luego es verdad que Ferraz criticó las cargas policiales. Sin embargo, desde el PSOE de Andalucía se nos trasladó que existían unas conversaciones fluidas para adoptar una postura común con Ferraz. ¿Hasta qué punto existen esas conversaciones fluidas? ¿Se realizan con normalidad y día a día al respecto de la cuestión catalana? ¿Cuál es la relación actual en términos de cantidad y calidad entre Ferraz y el PSOE de Andalucía? Bueno, las que tenga Pedro, muchas de ellas las desconozco, y en concreto también el compañero secretario de organización me consta que sí habla, pues de manera habitual, habla con el secretario de organización de Andalucía, ¿no? Probablemente fruto de todo ello fue lo que contestó el compañero Cornejo aquel día, ¿no? Que él estaba al 100%, así creo que dijo, de acuerdo con lo que el secretario general había dicho, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo normal, lo lógico, lo leal, lo deseable, insisto, en cualquier momento, pero sobre todo en momentos excepcionales como este. Compañeros, gracias. Ahora seguimos con la tertulia. Yo no quiero que se vaya el señor Gómez de Celis sin preguntarle que me haga al menos una valoración de la gestión de Juan Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla, porque usted estuvo ahí 12 años, muy cerquita de Sánchez Montesirí, en una época, dicen, importante para la ciudad de cambio. Vino los 20 concejales de Zoido, ahora está Juan Espadas con una minoría que le está sirviendo para gobernar. Desde Madrid, ¿cómo se ve el Ayuntamiento de Sevilla? Bien, yo creo que precisamente por esta dificultad que añadimos, esa dificultad de tener minoría, de no ser la primera fuerza política, de haber llegado al gobierno de manos de Podemos y de Izquierda Unida, pues todo eso genera una dificultad evidente, ¿no? Y creo que dentro de ese marco de dificultades, creo que Juan lo está haciendo de manera bastante aceptable. Bueno, yo le emplazo otro día que hablemos de esos años de gobierno. Se nos ha quedado una anécdota de la calle Asunción ahí en el aire. Así sí, eso es para que venga otro día, que además está este año su barrio, el Polígono de San Pablo, de aniversario, que cumple 50 años. Así que aprovechamos y hablamos un poquito de todo, también de sus orígenes. Nuestra concejala Isma haciendo una tarea fantástica en ese sentido. Bueno, ya lo he hecho usted de menos, quiere volver pronto, ¿no? A Sevilla, me ha dicho sí, antes. quiero volver a Sevilla, pero no me apetece nada la política municipal, como también eso lo descartamos, ¿no? Yo apoyaré a todos los compañeros, pero no para, la verdad, no para la política municipal, que creo que ya me dejé bastantes años allí de labor y de intensidad. Bueno, pues señor Gómez de Celis, muchas gracias. Encantado, a vosotros. Bueno, pues ya lo han visto, las valoraciones de todo lo que ha pasado en Cataluña. Andalucía ha abierto un poquito también la caja de los recuerdos de todo lo que vivió el señor Gómez de Celis en Sevilla. Hacemos una pequeña alto para la publicidad, son casi las 11 de la noche y enseguida iniciamos el tiempo para la tertulia. Tiempo para la tertulia en el Correo de Andalucía Televisión. Siguen con nosotros Nieves González y Diego Manuel Díaz, y se incorpora Luis Ángel Hierro, que es profesor de Economía de la Universidad de Sevilla y otras muchas cosas. También tiene su corazoncito político,
que viene por primera vez a nuestro programa. Gracias y bienvenido por aceptar esta invitación. Encantado de que me hayáis invitado y de poder estar aquí con todos los sevillanos y con vosotros. Gracias. Vamos a empezar por el principio, que es por el señor Gómez de Celis, que se nos acaba de marchar. Habéis estado viendo la entrevista a los tres, no sé qué titular obtenéis, qué os ha parecido. Bueno, pues en el tema catalán quizá un poco que el diálogo, ¿no? El diálogo es la clave para encontrar el encaje entre España y Cataluña. Esa llamada al diálogo una y otra vez que ha estado haciendo a lo largo de la entrevista, en cada pregunta que hacía sobre el tema, me parece que puede resumir un poco su postura. ¿Eso te ha gustado a ti? Sí. Bueno, el titular yo podría decir que es como caído del cielo. Es curioso que precisamente hoy esté aquí con nosotros Alfonso y que pueda traernos la primera orden de los acontecimientos que está viviendo su partido a nivel nacional como un perfil importante en Ferraz, y ni más ni menos que su partido hoy ha mostrado un apoyo expreso a la activación del 155, que su partido ha pactado con el gobierno de Rajoy una reforma constitucional, la cual el gobierno de Rajoy lleva años negando que fuera necesaria y que hoy de golpe y porrazo la pacta para iniciarla dentro de 6 meses, todo dentro de un acuerdo común, y que su partido incluso ha retirado ha aplazado la reprobación de Soraya Sáez de Santa María al respecto de que ha considerado que eran más importantes las circunstancias. Pero no ha dicho que se equivocaron en el plazo, no ha llegado a asumirlo. No, claro, efectivamente. Al respecto de lo que ha comentado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pues ya le he caído del cielo, porque hemos tenido esta actualidad calentita. Luis Ángel, vosotros compartís activismo político. Efectivamente. No sé qué te ha parecido también, como desde esa perspectiva. Hombre, bueno, Alfonso siempre es muy claro hablando y siempre transmite muy bien las ideas, lo ha hecho desde siempre. Y hoy tenía que transmitir una idea básica, que es la que aquí se acaba de reproducir, que es que el tablero se ha puesto de tal forma que al final ha emergido lo razonable, que en este caso creo que lo defendía el Partido Socialista, que lo razonable es, miren ustedes, si aquí hay 1.900.000, 1.800.000 personas catalanas que no encuentran encaje, será que tendremos que tocar cómo nos estructuramos entre todos para encontrar encaje para la inmensa mayoría de ellos. Y eso ha hecho emerger una posición que estaba escondida entre los frentes, pero que es la razonable y que es a la que tenemos todos que caminar. Y bueno, pues obviamente la medalla se la ha puesto hoy el Partido Socialista, ¿no? Lo cual no significa que mañana se lo pongan otros, evidentemente. Enlazamos ya, compañeros, con el asunto catalán y continúo contigo, Luis Ángel, en este sentido. Dices que hoy la medalla se la ha puesto el PSOE. No sé si te ha sorprendido la actitud del gobierno, del presidente Mariano Rajoy, apelando a ese consenso con el PSOE, abierto a una reforma constitucional que antes no querían ni ver, y sobre todo en cómo ha digerido estos 10 días del conflicto catalán, en los que yo creo que esa prudencia que ha demostrado al final le ha salido hasta rentable. No sé si lo ves así. Yo creo que aquí tanto unos como otros han visto que la cosa era muy, muy complicada. Es decir, tanto los independentistas catalanes han visto que la economía se desmorona si hay independencia, como el Partido Popular ha visto que contra la gente en las calles no puede luchar. Y entonces yo creo que eso ha hecho reflexionar tanto a Puigdemont, con el hecho de esta república aplazada, como al Partido Popular de decir, señores, hemos aguantado durante mucho tiempo la no reforma de la Constitución, pero ya hay que empezar a sentarse a hablar, ¿no? El Partido Popular no quiere reformar la Constitución porque sabe que se va a dejar cosas que se introdujeron en su momento por parte del antiguo régimen y que están ahí protegidas constitucionalmente y que probablemente en una reforma constitucional no sean soportables. Entonces siempre ha estado en esa postura, pero que también es legítimo que esté en esa postura, ¿no? Hay una palabra que se ha puesto hoy muy de moda, que es desescalada. Sí, ciertamente se ha producido una desaceleración de los extremos, de la carrera hacia ambos extremos, porque por un lado, como bien ha comentado Luis Ángel, la facción independentista ha dado un poco ha pulsado un poco el freno, porque se le estaba yendo de las manos por la guerra económica que el Estado ha propiciado. Ojo, no nos equivoquemos, que el Estado el gobierno cambió incluso una ley la semana pasada para facilitar la salida de empresas. Entonces, ayer esto provoca una DUI en diferido, una declaración unilateral de independencia interrumpida
se suele decir, bueno, a la eslovena. ¿Tú piensas que ayer hubo declaración de independencia? Sí, claro, de hecho firmaron un papel. Aunque duró 40 segundos, vamos. De hecho, luego firmaron incluso un papel que explícitamente decía que Cataluña asumía el mandato del pueblo para constituirse en una república, bueno, federal no, una república catalana. Y luego, obviamente, lo suspendieron para iniciar el diálogo, en una estrategia que ya se conocía en Europa, que era el caso de Eslovenia, y que todos los expertos pues han considerado que era muy parecida o ciertamente similar. Y por otra parte, hablando de esta desescalada, si ayer el independentismo no rompe, no vuela el puente del todo, deja un pasadizo en ese puente, hoy el gobierno de Rajoy le corresponde con un 155 blando. Un 150, tintas, ¿no? En ambos... Con un 155, el cual le da un plazo prudente de unos 5 días, deja que los catalanes tengan el puente para reflexionar, le da 2 plazos, uno para aclarar si hubo o no DUI y un segundo plazo para, en el caso de que la hubiera, retirarla. Es decir, que se acercan mínimamente posturas, pero a su vez se producen 2 poses. La pose que tiene que hacer Puigdemont, proclamando, aunque suspendiendo, la República Catalana, y la pose que hace Rajoy, activando el 155 con una aplicación también en diferido. Pero ¿y ahora cuál es el siguiente paso? O sea, ahora mismo mi sensación, tanto ayer como hoy, ayer teníamos todos la duda de ¿ha declarado o no la independencia? Y hoy tenemos todos la duda, porque todo el mundo la tiene, de ¿está activado el 155 sí, o no? En ambos casos ¿Es solo un primer paso? Es muy gallego todo esto, como el presidente. Pero eso es bueno. Es decir, sí. Cuando no sabemos en el campo en el que estamos, es que nos podemos encontrar en algún punto intermedio. Claro. Entonces, lo malo sería que lo tuviéramos claro. Que hay independencia o que hay 155 claro. puro. Eso sería ya más complicado, porque eso ya extrema más. Yo creo que ambos casos son sí. Se declaró la independencia, aunque se suspendió, y se ha activado el 155, aunque se le ha dado un plazo un poco más largo del que se preveía. O sea, estamos un poco, digamos, encaminándonos en ambos casos hay sí, pero en los dos casos hay una salida. El problema, yo lo considero un problema desde mi punto de vista. Yo considero un problema que hoy Rajoy vuelva a negar el diálogo, porque creo que es fundamental de alguna forma llegar a un entendimiento, porque existe un clamor en la calle. Bueno, pero al final todos quieren mantener un poco su postura, su electorado. Es que detrás de cada uno no está solo el que habla. Sí, pero ahora es cuando se echan de menos los perfiles estadistas. Sí. Bueno, pero el estadismo se reconoce siempre a posteriori. Sino que se lo digan a Churchill, sino que se lo digan a muchísimos personajes de la historia, que a priori no te lo reconoce nadie. Cuando ya te retira, dicen, era un buen estadista. Oye, aprovechando que está aquí Luis Ángel, ¿creéis que esta presión empresarial de más de 20 entidades que han dicho yo me voy de Cataluña ha sido clave porque los independentistas no se esperaban esa desbandada? Es determinante. Bueno, no es que no se lo esperaran. Ellos tienen los estudios y además ahí hay gente detrás de mucha valía, economistas de mucha valía, que tienen los estudios que se hicieron en su momento en el Quebec y los estudios que se han hecho para Escocia, de las previsiones de caída de PIB. Por ejemplo, en el Quebec en el año 90 ya se hizo un estudio que preveía una caída a corto plazo del 10% del PIB y una del 5% a largo plazo. Entonces eso se sabía. Lo que ellos no valoraron adecuadamente es el papel del Banco Central Europeo, ¿vale? Y el problema de la escalada de personas sacando dinero de la Caixa y el Sabadell, ¿vale? Obviamente el decreto que ha hecho el gobierno es porque lo necesitaba la Caixa, que el Sabadell no, porque estaba previsto, claro. Y es por imposición del Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo hoy ha salido y ha habido una cantidad de préstamos que se habían estado pidiendo préstamos del orden de unos 3.000 millones de euros y se han pedido 18.000. Y todo el mundo entiende que esos 18.000 han sido para las entidades españolas. El Banco Central está suministrando dinero, pero dijo, señores, en horas, porque esto tiene que ser en horas, las cosas del pánico bancario es en horas ustedes tienen que tener una sede para que yo le pueda seguir suministrando liquidez. Tiene que estar la sede donde yo tenga supervisión sobre ustedes, porque si mañana se declaran independientes, yo le he estado suministrando euros y ustedes no me lo devuelven. Claro. Entonces, inmediatamente los bancos dijeron, por orden inevitable, porque la gente está sacando el dinero, dijeron que se cambiaban de sede y a partir de ahí ya en cadena todas
todas las empresas, porque las empresas grandes, el problema que tienen es el deterioro de su rating. O sea, si ellas se quedan en Cataluña, se les va a deteriorar su rating por el efecto país, por el efecto región en este caso. Y por tanto, para no sufrir eso, se tienen que salir de ahí. Aparte de que, si te quedas aquí, no vas a tener ningún problema arancelario. Si te quedas en Cataluña, te aparecen los problemas arancelarios. Entonces, en el momento que se ha percibido que la realidad era que podía ocurrir, porque el efecto del 1 de octubre es que podía ocurrir un enfrentamiento social. Y los enfrentamientos sociales sí producen independencia. Sin enfrentamiento social es inviable la independencia. Y por eso ellos lo sabían. Llega ya el conflicto a la calle como... Claro, que es cuando ya todo el mundo se pone nervioso y nadie quiere ver muertos encima de la calle, y ya entonces desemboca en otra... Entonces, cuando se vio el 1 de octubre a la policía y a los manifestantes... Ya eso provocó cierto recelo. Claro, provocó mayor desconexión de la sociedad. Y ya entonces ya se percibió que era factible. En el momento que perciben que es factible, las empresas corren. Pero con retroceso, es decir, estamos hablando de una salida, no sé cómo lo veis, para volver... Bueno, para volver... ¿En el corto plazo? No. En el corto plazo. En el corto plazo no, hasta que no quede claro que Cataluña va a seguir las reglas constitucionales y por tanto que si algún día es independiente lo será dentro de muchísimo tiempo. Entonces a lo mejor se lo plantean. Entonces pueden volver porque ya pueden estar tranquilas, pero mientras tú tengas activado un 48% y una mayoría del Parlamento que es independentista, no van a volver. Bueno, compañeros, por cerrar Cataluña, ¿qué va a pasar? No tenemos la bolita de adivinar el futuro, ¿no? Pero viendo lo que ha sucedido en los últimos días, se ha parado el proceso, parece que casi definitivamente, ¿va a haber algún sobresalto por el camino? Bueno, aquí todavía no tenéis mucho menos el pescado vendido. Yo no creo que el proceso haya parado. Para empezar, porque el Junts pel Sí tiene a un socio independentista radical, que es la CUP, que sigue alentando y del cual dependen para mantener el gobierno. Al fin y al cabo es una huida hacia adelante para mantener el gobierno. Y por otra parte, lo reitero, siempre que en Madrid el catalanismo, el independentismo encuentre un muro, va a ser muy difícil que ellos encuentren un encaje. Necesitan de alguna forma llegar a un acuerdo y que España, al fin y al cabo, ha de reconfigurarse territorialmente. Yo creo que va a ser fundamental, obviamente, la respuesta que llegue desde Cataluña. Y es verdad lo que decía Diego, es que la CUP le da al gobierno catalán un mes para ponerse en marcha ya todo, en un mes. ¿Qué margen es ese, no? Porque en realidad está un poco entre la espada y la pared todo. Entonces, es verdad que la respuesta va a provocar que todo lo demás, porque en función de lo que responda, todo el mundo está expectante, sí, pero todos podemos pensar que sabemos lo que puede responder, pero también pensamos que iba a declarar la independencia de Cataluña ayer y no lo hizo. Sí, bueno. Entonces, de todas formas, tampoco nos quedemos solo en el empuje político. Lo vuelvo a decir, hay un clamor en la calle. No sabríamos, la calle tiene más difícil solución. No sabríamos decir si existe en la calle un 40, un 50, un 60, pero en cualquier caso no es una minoría. Porque el que salió a la calle pensando que la independencia era posible y ayer volvió a casa, bueno, hemos visto las fotografías, ¿no?, con esos rictus de tristeza, ese difícilmente se le va a pasar el asunto rápidamente. Hombre, claro, esa rabita, bueno, estas cosas no se pasan rápidamente. Esa rabita no se pasa. Esa pero necesidad, ¿no? Nos vamos a tener que acostumbrar a que ocurran casos como el de Canadá, donde hay un partido que es independentista, el Partido Quebecois, y ese es independentista y juega en el ámbito independentista, lo mismo que en Puerto Rico, pues hay un partido pro independencia, otro pro unión y otro pro situación en la que están actualmente. Y el juego político se mueve en otra dimensión. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos que en Cataluña va a haber un cierto juego político que va a estar en la dimensión de la independencia. Bueno, hablando de juego político, en Andalucía se ha iniciado ya hace algún tiempo esta negociación para el tema de los presupuestos. Ya tiene la presidenta de la Junta el respaldo de Ciudadanos. Esta semana decía que ella creía posible, lo dice casi siempre, ¿no?, que el resto de fuerzas se sumaran. Hoy se han presentado los presupuestos provincializados, suben los presupuestos y se recuperan algún que otro proyecto histórico de esos que estaban ahí en el cajón, como la Ciudad de la Justicia. Sí, 14 años
sin aparecer en una partida presupuestaria en Andalucía. Al respecto de la Ciudad de la Justicia, la asignación es mínima, es un detalle, ¿no? Es un gesto, son 150.000 euros, que ni mucho menos dan para poner allí un ladrillo. Para empezar, porque no está claro todavía cuál va a ser el emplazamiento definitivo. Este dinero es para elevar ahora o desarrollar un estudio que de alguna forma avale el emplazamiento hipotético de los Jordales, que nadie olvide, el ministro de Interior, exalcalde de Sevilla y juez, hablo de Zoido, recientemente, hace unos meses, comentó que estaba bien en el Prado. Bueno, su proyecto como alcalde era una macro ciudad de la justicia. Que estaba bien en el Prado. No sé si sin embargo, la Junta sigue pensando en los Jordales, como así aparece en los presupuestos de 2018. Bueno, se ha recuperado esa partida. A mí me parece más interesante el que ya se desempeñe una cantidad para el desarrollo de la conexión de Santa Justa y el aeropuerto, que creo que es una de las necesidades más acuciantes que tiene la ciudad, en materia de transporte, obviamente. Yo en el tema de la Ciudad de la Justicia, a mí lo que me llama mucho la atención es que vayamos a desarrollar en la zona del campo de la feria una Ciudad de la Justicia cuando estamos ampliando la feria o buscando fórmulas para ampliar la feria. No sé si quizá en el estudio tendrán que valorar si se va a poder construir ahí, estando todavía ahí el día de la feria. Cabe, efectivamente, si cabe o no cabe, porque es que estamos eliminando aparcamientos en todos lados, en todos los esquinitas que podemos para poner más casetas. Pueden convertir esos pabellones de la Ciudad de Justicia en casetas cuando llegue el No, hombre, ahí hay una cosa, esta ciudad también se tiene que tomar alguna vez las cosas en serio y tiene que tomar una decisión. Y sobre la base de esa decisión, pues entonces la Junta actuará. Si la ciudad, como acabamos de ver, aquí cada uno tiene una opinión de dónde hay que poner algo, pues mire usted, entonces esto es imposible, porque le está dando todos los argumentos a la administración que tiene que hacerlo para no hacerlo. Entonces yo lo que creo es que aquí hay demasiado chauvinismo personal de algunos que están empeñados en que vayan en el sitio que ellos quieren para que a ellos les coja bien o para que les... A ver, vamos a dejarnos ya de eso, vamos a tomarnos... Yo le propondría a Juan Espada que hiciera un referéndum, igual que el de la feria. Usted haga usted un referéndum, porque como aquí cada abogado lo quiere poner al lado de su casa, porque esa es la realidad, cada abogado lo quiere poner al lado de su casa, haga usted un referéndum que voten los sevillanos, y una vez que esté hecho el referéndum, ya a un político le cuesta más trabajo, un referéndum de ese tipo, no de votar digital, electrónicamente, para cosas consultivas para saber lo que piensa la gente de la cosas de ciudad, ¿no? Exacto. Y lo que es cierto es que tanto un emplazamiento como otro, siempre que haya líneas de metro, siempre que haya transporte público, puede ser perfectamente factible. Obviamente es más barato sacarlo del centro, siempre va a ser más barato, ¿vale? Entonces, bueno, pues mire usted, es una opción. Yo ya le digo, que le pregunten a los sevillanos. La infraestructura que Luis Ángel ha hablado del metro. Para el metro, de momento, hay 0 euros. Se habla de que en el futuro, si el Estado pone dinero, pero a día de hoy la Junta da 0 euros, como siempre. Es el histórico cuento de la lechera. Es decir, el metro se hará en Sevilla cuando haya cuando la Virgen quiera, casi. Cuando haya un acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para una participación entre ambos entes y que no lo haga pulmón solo la Junta de Andalucía, como tantas veces dice la Junta que hizo la primera línea de metro. Bueno, pues el Estado dice que cuando la Junta ponga el dinero, el Estado lo pone, pero y la Junta no dice que cuando el Estado... Estamos claro, lo mismo. Claro, uno por el otro y la casa sin barrer, y Sevilla con una única línea de metro por detrás de ciudades que la están adelantando por la izquierda a toda velocidad en materia de transporte. Yo solamente un apunte, porque es verdad, en el tema de movilidad yo destacaría también el medio millón para el carril bici a Valdezorra, que es una reclamación que los vecinos de esa zona llevan años reclamando, y que es verdad que es la única manera que tienen de salir del barrio sin utilizar el coche y tal. Entonces me parece que es muy buena noticia que haya un poco de dinero para que eso por fin sea realidad. Bueno, y rehabilitación de Pajaritos, de Cerro Amate, de algunos barrios que también venían reclamando cierta asignación importante para algo que es tan básico como las viviendas, ¿no? Al fin y al cabo, ahí donde tiene que notarse el carácter social de un presupuesto. Y son presupuestos sociales, no muy sociales, a pesar de que Ciudadanos le haya apretado con el tema del impuesto de sucesiones. Sí, pero tampoco nos creemos que Ciudadanos aprieta mucho al fin y al cabo a la Junta de Andalucía. Se ha quedado tranquilo con eso. Porque, claro, la han conchavado, perdón por la palabra, con el impuesto de sucesiones, y luego han hecho un presupuesto muy a medida del gobierno andaluz. Eso es marketing político, puro y duro. El impuesto de sucesiones es marketing político por parte de Ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo en que se elimine, ni mucho menos.
al contrario, pero sí tiene, sobre todo porque hay un problema en impuestos. Cuando tú ligas simultáneamente distintos impuestos, el ciudadano no sabe lo que paga. Y los ciudadanos de niveles bajos de renta, normales, medios, que no están pagando sucesiones absolutamente nada, sí tienen un problema con plusvalía. Pero ellos piensan que están pagando sucesiones y es plusvalía del ayuntamiento. Y eso lo van a seguir pagando. Y eso lo van a seguir pagando, por supuesto, y lo van a seguir pagando absolutamente todos, ¿no? Entonces, ahí hay un poquito de juego político, de mucho fuego de artificio, que eso no es nada, porque en la próxima legislatura, si Ciudadanos no es necesario, pues se eliminará la bonificación y aquí no ha pasado nada, o la armonizarán a nivel central, que es lo más normal para que el impuesto funcione, ¿vale? Porque al fin y al cabo aquí esto es un problema de que Madrid se está llevando, Madrid cambia no tributación de sucesiones a cambio del impuesto sobre la renta que se lleva de los que se van allí para no pagar sucesiones. Claro, que le sale rentable. Y le sale una cuenta enorme y es una falta de solidaridad absoluta con el resto del territorio, porque es muy fácil tener un domicilio en Madrid, es facilísimo. Para los españoles es lo más fácil que existe, tener un domicilio fiscal en Madrid. Bueno, hablábamos antes de movilidad y fue precisamente eso, ¿no? La movilidad lo que al parecer puso en jaque un asunto, el de la carrera de la mujer, que se tenía que haber celebrado el pasado domingo en la ciudad de Sevilla y que después de que el ayuntamiento lo anunciara, lo volviera a anunciar, lo recomendara e instara a las mujeres sevillanas a que participaran, 14.000 se inscribieron, sobre la bocina, aquello se suspendió y hubo quien corrió alternativamente incluso, en fin, una imagen, hablando de marketing, como hablaba antes Luis Ángel, yo creo que poco acertada para el ayuntamiento. Bueno, de propósito, sin entrar tampoco, bueno, supongo que habrá que depurar responsabilidades, pero sin entrar intrínsecamente en la responsabilidad, a nivel global, ayuntamiento y empresa organizadora, de propósito tener a 14.000 personas esperando para una prueba lúdico-deportiva y que la gente se pille un berrinche porque no pueda correr. Es que no, la verdad, nos reímos, pero claro, la imagen de la ciudad, la imagen lamentable. Porque es una carrera muy simbólica, es una carrera que es una carrera solidaria, que tiene una tradición en Sevilla, y es verdad que ni siquiera fue que se suspendiera 5 días antes o 3 días antes o el viernes, sobre la marcha, sino en el mismo momento con las mujeres allí. Es verdad que es horroroso, porque la verdad que la imagen que dio la ciudad fue un poco nefasta. ¿Pero es descoordinación, es dejadez de funciones? Yo creo que hay un poquito de todo. Vamos, yo he puesto un tuit que eso no se le ocurre ni al Casolo a Manteca. Es una cosa, un despropósito. ¿Por qué? Porque son 14.000 mujeres representativas de la lucha contra el cáncer, no lo olvidemos, representativas de la lucha contra el cáncer, que obviamente lo que hay es que garantizarle su seguridad, ¿vale? Y ahí ha habido un poquito también de jaleo. Yo quisiera saber el papel que han jugado el intendente y los policías locales, ¿vale? Porque es verdad que ellos ahora mismo están muy nerviosos después de lo de Barcelona y por tanto hay que tomar todas las medidas posibles. Pero me da a mí que aquí ha habido mucho juego de mucha gente, que va más allá de la propia empresa, del propio ayuntamiento, que incluya a los funcionarios y que incluya gente que ha querido jugar. De todas formas, esto es como el 1.000.000 y pico de personas en la calle el día que votaron en Cataluña. Mire usted, si hay 1.000.000 y pico de personas en la calle, usted no va a ir a pegarle. Pues aquí es lo mismo, si hay 14.000 mujeres para ir a correr, esas mujeres van a correr. Y después depuraremos todas las responsabilidades y después haremos todo lo que tengamos que hacer. Pero tú no te plantas allí a decirle a la empresa, y si pasa algo, la culpa la tiene usted, hombre. Sí. Entonces la empresa obviamente se viene abajo. Ahí ha habido un cruce de acusaciones entre empresa y ayuntamiento. El ayuntamiento el otro día también comentaba que la empresa tomó la decisión unilateralmente, que ellos no les negaron a la empresa correr, que estaba todo preparado para que la gente corriera y que fue la empresa la que decidió que no se después de anunciarle una multa, claro, que de hecho empezó a desmontar todas las medidas de seguridad que había en las esquinas, en los cruces, y que claro, que aquello era tal. También anunciaban, de hecho, un informe de todo lo que había ocurrido habrá que esperar el informe. Y al final fue todo mucho más inseguro,
porque con todas las medidas de seguridad retiradas, las 14.000 personas estaban allí. Hubo mujeres que corrieron, claro. No las 14.000, pero en un porcentaje no menor, porque hubo gente que dijo, pues yo lo corro, y corrieron sin medidas de seguridad. Que venía desde muy lejos. Los mensajes desde el día de la víspera, ¿no? Casi del ayuntamiento, dando recomendaciones en su cuenta oficial. A ver, este mismo periódico, además. Si el fin de semana hemos tenido un traslado de una cofradía a la catedral, se ha cortado el tráfico por todos lados para garantizar esa seguridad. No ha pasado nada. A nadie se le ocurre, digamos, tráigame usted el plan de seguridad, tráigame usted yo no sé cuánto. ¿Nos imaginamos una suspensión de ese traslado un minuto antes? Sí, bueno, pasa como en la película esa. ¿Cómo no vamos a pasar nosotros? Esta es mi calle. Esta es mi calle, ¿no? Pues, hombre, eso no se le ocurre a nadie. Mire usted, yo corto, yo no sé qué, después hablaremos, lo has hecho mal, lo has hecho el año que viene, yo no sé qué, el año que viene organizamos, yo no sé qué. Pero esta ciudad está hiper preparada, porque es de las que más maneja masas. Esta ciudad es una de las que más maneja masas y está hiper preparada. Y nosotros pegamos 4 cortes y la gente ya ni se mosquea, porque dice, ¿quién está en la calle? Fulanito, bueno, pues ya hay cosas todos los fines de semana, claro. Hay cosas todos los fines de semana y carreras. Sí, pero esto va más allá, toda la problemática de los eventos, el delegado Juan Carlos Cabrera que el pique personal, hay que recortar un poquito, los problemas con la policía, la productividad, en fin, que esto... El pique personal obviamente también tiene un trasfondo. Claro. Sí, pero ya el año pasado tuvieron cierto problema también con esta carrera. El año pasado el itinerario estaba previsto para el que se corría este año, el mismo el que salía en la Plaza de España, y cambió a la parte del campo de la feria, sí, por los Remedios, a última hora también. Y este año pues lo que tiene que hacer el ayuntamiento es asumir la organización y ya no depende tanto de a ver qué pasa el año que viene, porque después del aluvión de críticas que ha habido este año y de la imagen que hemos dado, no sé. Desde luego yo cómo no sé tendremos que trabajar para mejorar. ¿A qué político se le ocurre poner en solfa esos miles de votos? El año que viene hacemos una cosa, nos apuntamos todos, vamos y corremos y ya lo contamos. Creo que me apunto yo y vosotros me aplaudís. El año que viene, bueno, una solución es que llevarla al Estadio Olímpico, que allí no hay problemas de corte, y venga, darle vuelta a ese tartán tan infrautilizado. Bueno, ya también ya ahí dijo él lo del Estadio Olímpico. Bueno, compañeros, se nos echa el tiempo encima, ya pasan algunos minutitos de las 11:30 de la noche, nos hemos quedado con ganas de seguir. Luis Ángel, que ha debutado hoy, le apuntamos bien para que vuelvan cuanto quiera. Sí, porque además nos ha servido para una cosa muy importante, al menos para mí, para darme cuenta de que la economía no es tan difícil si te la explican bien. Bueno, gracias Luis Ángel por estar este ratito con nosotros. Diego, muchas gracias. A ti. Y Nieves también a ti. Si os vais de puente alguno, que lo aprovechéis y lo disfrutéis. Igualmente. Nosotros no terminamos, hacemos un alto para la publicidad, nos vamos hasta los barrios. Vienen desde la plaza de San Leandro, también desde el barrio de Nervión y Álvaro García para hablar de la Botellona. Bueno, pues afrontamos el último bloque de nuestro programa en este miércoles 11 de octubre, víspera del día festivo, en el que vamos a centrarnos en un asunto importante. Hemos vuelto a la calle, a los barrios de Sevilla, porque después de tantos años, les va a parecer a ustedes mentira, seguimos hablando del botellón, del ruido, de la movida, de todo este tipo de actividades de ocio para algunos, que para los que viven allí es un auténtico quebradero de cabeza porque vulnera uno de los derechos fundamentales, que no es otro que el derecho al descanso. Álvaro García, buenas noches. Buenas noches, Mario. Lo hablábamos, ¿no? La botellona, que parece que es de otra época, que se erradicó, pero que sin embargo sigue estando en forma de movida en las calles de Sevilla. Sí, efectivamente, parece que durante unos años está más disuelta, pero que, bueno, sigue molestando a muchos vecinos de Sevilla. Bueno, vamos a tener con nosotros, se los presento ya, a dos representantes vecinales de dos zonas muy diferentes de la ciudad, pero que sufren el mismo mal. Son solo un ejemplo, porque hay muchísimas otras zonas de Sevilla que están padeciendo lo mismo. Ginés Blanco es de la zona de Nervión, digamos de San Francisco Javier, la calle Carlos de Cepeda. Carlos de Cepeda. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Usted, por un titular, una cosita rápida, aunque ahora entremos en detalle, incluso se tuvo que mudar de casa. Efectivamente, así es. Sí, bueno, nosotros somos una pareja que vivíamos en otro sitio, nos mudamos más o menos a... Queríamos una zona buena, tranquila, con más o menos gente educada, sobre todo por el tema de mi mujer, porque trabaja en la universidad
para que ella estuviera un poquito más cerquita del trabajo. Y claro, llegamos a esa zona y resulta que cuando hicimos el contrato ni el dueño ni una agencia inmobiliaria nos dijeron nada que haya vino discoteca. Entonces, cuando llegamos y vimos el pastel, pues la verdad que lo hemos pasado muy mal, la verdad, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle, pero la verdad que se nos vino el mundo encima cuando la primera noche cuando no pudimos dormir, ¿no? Gracias, Ginés. Juan Osuna, de la Plaza de San Leandro. Buenas noches. Pleno centro de Sevilla, Juan, y sin embargo, allí no hay quien viva. Allí no hay quien viva, pero nadie ni viva ni huele, porque el olor es insoportable. Ya no es vivir, es los olores que pasa, que tiene que pasar con mascarilla. Bueno, pues ya lo ven, es solo un adelanto de lo que vamos a hablar esta noche, en lo que vamos a entrar en profundidad. Hoy salimos a la calle, nos trae esta información nuestra compañera Elena Peña sobre la botellona. El Parlamento de Andalucía aprobó en el año 2006 una controvertida ley antibotellón que estaba llamada a convertirse en el freno perfecto a los inconvenientes de la movida callejera. Lo cierto es que, más de una década después, el problema sigue sin solución y, aún peor, no ha hecho más que empeorar. Y así lo denuncian desde hace meses numerosos colectivos vecinales de la ciudad, dibujando un nuevo mapa de la movida que reproduce los mismos errores del pasado. La conclusión parece clara, una ley muy restrictiva y una aplicación demasiado laxa que ha acabado por desesperar a los vecinos afectados, que se ven obligados a soportar las molestias de los ruidos, los malos hábitos, las borracheras y otra serie de situaciones que incluso llegan a rozar lo esperpéntico. Sevilla lo soporta y los vecinos lo sufren casi a diario. El ruido, los orines, el mal olor, el cachondeo de la gente que te insulta cuando le dice que por favor que no me en la puerta de tu casa, y eso día tras día, vamos. Una situación que en los últimos meses se ha extendido a numerosos barrios de la ciudad, donde llevan mucho tiempo reclamando al Ayuntamiento de Sevilla que tome medidas para garantizar el derecho al descanso de los vecinos. San Leandro, Macarena Tres Huertas, Los Remedios, El Arenal o La Alfalfa se han convertido en los nuevos escenarios de la movida sevillana, con el consecuente quebradero de cabeza para quien tiene que convivir con ello. Hasta 85 decibelios de ruido, cuando lo normal son 15, orines en las puertas de las casas, incidentes y negocios que son cómplices y venden alcohol fuera del horario permitido, son algunos de los elementos que dibujan esta nueva situación contra la que los vecinos han dicho basta. Está claro que el ocio no todo lo justifica, y mucho menos cuando lo que está en juego es el derecho al descanso de miles de familias que solo quieren vivir en paz. Bueno, pues a fondo nos vamos a meter en el asunto del botellón, Juan. Por empezar por el principio, cuéntanos o cuéntale a la audiencia que nos está viendo a esta hora de la noche, ¿cuál es el problema de la Plaza de San Leandro? El problema de la Plaza de la Alfalfa es que es una plaza abierta, es una plaza muy bonita, céntrica, tiene un instituto al lado que es el Instituto Velázquez. Entonces, pues claro, quiera que no, tiene incluso un nocturno. Entonces, pues claro, es una plaza que está viva, pero a la vez que está viva, pues todo el que vive cerca o estudia o eso, se va a hacer su botellona a esa zona. Hay tiendas de chinos en la cual venden alcohol y además se ve incluso la bolsa de cada chino, se puede identificar. Quiero decir, la que es más verde, más buena, esa del chino que te vende al litro. Se sabe perfectamente por fotos que tenemos en el móvil. También hay calidad en eso, ¿no? Sí, hasta en las bolsas se notan perfectamente cuándo es de uno y cuándo es de otro. Y claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, que llega un momento en que a las 4 de la tarde están consumiendo alcohol, normalmente cerveza, pero claro, cuando tienen que evacuar, ellos no, en un espacio abierto como es la Plaza de San Leandro, no se van a evacuar, se meten o en la calle Imperial o en la calle Ensenada, que es la que yo vivo. Que son calles estrechas, para que ustedes hagan una idea, si la conocen. Cual hay coches aparcados, y como hay coches aparcados es más fácil, Calle Imperial, por ejemplo, mi calle, por ejemplo, no tiene salida, pero Calle Imperial es una calle donde pasan cientos de turistas diariamente para visitar Pilatos. Bueno, Juan, y al respecto, por ejemplo, ¿no es legal beber en la calle? ¿Llaman ustedes a la policía? Sí, vamos a ver, nosotros llamamos a la policía. Precisamente estuvo el otro día un cámara, compañero vuestro, con el señor vecino nuestro que nos ha organizado un poco a todos. Ese señor pasa precisamente todos los fines de semana aquí en Sevilla, porque es de fuera, y este señor precisamente le enseñó a vuestro compañero del cámara todas las llamadas a la policía, y ya hay ciertos teléfonos que no cogen. ¿Por qué? Porque ya están ahí. Pero llegan a actuar
No, es que no pasa la policía. No van directamente. Es que no, la policía. Ginés, vuestro caso es, o su caso en concreto es muy similar al que nos cuenta Juan, ¿no? Es muy similar. Yo lo que veo que quizás sea un poquito más agravante, porque la calle donde vivimos y vivía yo, ¿no?, que me mudé por el tema de que no podía aguantar los ruidos, es que es una calle muy pequeñita, muy estrechita, y es una discoteca que tiene bastante amplitud, y claro, los bloques de enfrente están muy cerquitas, y yo, por ejemplo, vivía en el bloque que estaba a 2 metros de la discoteca. ¿Y qué pasa? Que la discoteca tampoco es una discoteca normal, es que te ponen música electrónica. ¿Tú sabes lo que significa música electrónica, no? Sí. Pero yo no lo he vivido, pero vamos, no me quiero, no, la verdad que... Álvaro y yo alguna hemos compartido. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es la música suena muy fuerte, ¿no? Y claro, tan cerca a los pisos, que nosotros tenemos entendido que una discoteca legalmente no puede estar ahí tan cerca de los pisos. 2, esa discoteca no puede estar insonorizada bien, porque es que yo cuando vivía allí, el bloque, temblaba entero. O sea, nosotros una noche nos despertamos asustados porque parecía que aquello era un terremoto. O sea, la cama temblando, los cristales, o sea, una vibración horrorosa, ¿no? Y entonces, pues claro, todos los vecinos, yo pregunté a los vecinos, me dijeron que eso ya pasaba, hacía ya tiempo que pasaba, pero bueno, que tuvieron una vez una reunión con la directora del distrito, que tuvieron su más o menos, pero ahí se quedó y al final no se solucionó nada. Entonces, vamos, si quieres te explico un poquito más, o ahora me haces otra preguntita, lo que tú quieras. La situación más complicada o más rara o más que habéis vivido con todo esto de la botellona, ¿cuál ha sido? No sé, un caso concreto en el que digáis, ya fue lo más extremo que nos ha pasado. Lo extremo es que, por ejemplo, el día que viene un señor del ayuntamiento, que eso ya es de juzgado de guardia, un señor que después de habernos citado un día nos cambia la cita 2 horas antes, bueno, por fin viene. Y eso para mí es casi más extremo que el meao. Es que este señor, por ejemplo, le decimos que la policía le llamamos y no viene, y toda esa historia, que la plaza está mal iluminada, que los árboles no se podan, y quiera que no, todo eso, si un árbol no se poda, pues no, la luz no da. Y a este señor le decimos que la policía no viene, y dice, pues mira, le sigue la policía, pero yo llevo aquí con vosotros media hora y ha pasado 3 veces la policía. Claro, se lo está diciendo a personas mayores, adultas, no a niños de parvulito, y para mí eso es todavía más extremo. Para mí esa peor que lo que pueda es más pasar. extrema que una meada o una botellona o un porro. Sí, porque pensáis que os toman el Porque, pelo. claro, ¿no? es que hay un señor que se dedica a la política, que está cobrando de los ciudadanos y que no está tomando el pelo. Sí, bueno, además, cuando nos lo has contado, Juan, bueno, hemos podido contrastarlo con fuentes policiales y efectivamente ellos nos dicen que no hay efectivo para atender todas las llamadas y que, bueno, que entre un accidente y una llamada por ruido comprendemos que haya que ir al accidente, pero que es verdad que muchas llamadas no se atienden. Que no vayan nunca, casi. ¿no? Efectivamente, que no se atienden por falta de efectivos. Yo creo que es mucho más importante atender un accidente que atender a una botellona, a una gente que se esté fumando canutos en la calle. Pero lo que sí no me parece lógico, que cuando acuden políticos, es cuando da la casualidad que en esa media hora pasan 3 coches patrullas. Suele pasar. Claro. A vosotros también os pasa, ¿verdad? Sí, suele pasar. Inés asiente con la cabeza. Hombre, claro, porque es un problema muy similar, ¿no? Lo que pasa es claro, que en mi caso concreto, ¿no? Como es aquello tan recio, tan chiquito, entonces nosotros vivimos tanto el ruido de la discoteca como la gente de fuera, ¿no? Que, ¿verdad? No hay zona de fumadores, los chavales jóvenes se ponen en la puerta, se ponen a fumar porque dentro no pueden, están con las copas, están ya lógicamente un poquito pasados, porque los juventud hay que entenderlo, hemos sido todo el mundo jóvenes, pero claro, ya se ponen a discutir, se ponen a hablar fuerte, ese ruido también tampoco puedes descansar. Yo concretamente, yo mismo y todos los vecinos hemos visto peleas, hemos visto pegarle una paliza a una niña y hemos tenido que llamar corriendo a la policía y ha llegado la policía, claro, pero la policía ¿qué pasa? Que llega a lo mejor, no va todos los fines de semana, va cuando realmente podéis, yo quiero pensar bien, no quiero pensar mal, pero ¿qué pasa? Que va, los chavales que están fuera le dicen, mira, que aquí no podéis, o dentro o fuera, aquí no podéis estar bebiendo, que yo creo que no lo hacen mal. Pero ¿qué pasa? Que se van y en el medio otra vez el mismo problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es que el problema no es la policía, el problema es que el ayuntamiento, el medio ambiente, como tú les quieras llamar, urbanismo, lo que tú les quieras llamar. La delegación correspondiente. La delegación correspondiente, que nosotros hemos ido un montón de vecinos, yo he ido en nombre de ellos, hemos puesto 40.000 denuncias, 40.000, o sea, que queriendo una reunión con el director de medio ambiente, nos han dicho que nos van a llamar y al final todo se queda en borraja y no nos llaman y la verdad es que
me da por todo el mundo, ¿no? Nos da mucha pena que yo creo que somos ciudadanos, que somos gente bastante educada, somos gente libre, gente que cumplimos, gente que no damos problemas, y es una pena que tú pagues tus impuestos y que es que resulta que no te dan cuenta, que te da mucha pena de que el ayuntamiento pase olímpicamente del tema. Eso es lo que te duele. ¿Os sentís engañados por el ayuntamiento? Hombre, por supuesto. En el caso nuestro, Bruno Rivera le manda un escrito, el cual tenemos documentos visados de entrada en el ayuntamiento, con día, con fecha y con hora del documento, al grupo municipal que actualmente gobierna. Entonces, pues el grupo municipal no los contesta, pasan meses sin contestar, para nada. Entonces Bruno le manda el mismo escrito al Partido Popular. Y el Partido Popular, 2 días después de recibir el escrito, nos recibe una tarde, nos recibe a Midea Navarro y Jaime Ruiz, nos reciben, le contamos nuestra problemática, acude también un vecino que tiene unos apartamentos turísticos, que la puntuación en Booking es como un 9,8, magnífica, pero esos 2 puntos que faltan, esas décimas que faltan se los quita la movida. Se los quita el olor de la calle, Ensenada, que es insoportable. Y bueno, pues claro, nos atendieron estupendamente y 3 días después vinieron físicamente a la plaza con gente de prensa y ya se empezó a mover. Cuando ya se empezó a mover fue cuando el grupo socialista ya nos quería ver, que es cuando acude Luis Duarte, que al principio va a venir un día, nos cita 1 hora, todos tenemos agenda y 2 horas antes nos cambia la agenda. Que precisamente fue un día que estuve yo en Sevilla Televisión y le dije a las chicas de Sevilla Televisión, digo, yo a las 7:30 tengo que estar fuera, porque tenemos una cita con el director del distrito, que es Luis Duarte. No te preocupes, que a las 7:30 está. Y cuando voy a salir de televisión es cuando me dicen, no, que se ha suspendido. Vamos a ver si ese señor tiene agenda. Todos tenemos agenda, porque hay una chica que tiene un niño, que lo que recuerda la guardia. Sí, que cada uno tiene su día a día, ¿no? Álvaro. Yo quería preguntarle a ambos, no sé si han tenido ocasión de hablar con los cuerpos de policía que se desplazan en algún momento a los lugares de estas molestias, ¿qué les han transmitido? Álvaro, yo he hablado en varias ocasiones con la policía perdóname que sea un poquito pesado, verás, ellos no van todos los fines de semana, igual es verdad que tienen ese servicio, que no pueden atender a todo el mundo, pero van, y yo he hablado con ellos, es verdad, he hablado con ellos, les digo, vamos a ver, pero ustedes no estáis viendo, y palabras textuales, mire usted, señor, es que resulta que hay un grupo Línea Verde que es el encargado de esta cosa, que nosotros vamos a disolver, pero nos tenemos que ir porque no podemos estar todos los años aquí, y tiene usted que pedir una cita en Medio Ambiente y solicitar que el Grupo Verde actúe, vaya a ver cómo está la licencia de esta discoteca, y en su caso a ver si pueden ir a medir los decibelios a su casa, a casa de algún vecino. Y le digo yo a la policía, digo, mire usted, pero si es que eso llevamos haciéndolo un montón de meses y es que el director de Medio Ambiente no quiere saber nada, es que no nos quiere recibir, es que me dice que es que no nos contestan. O sea, y entonces, ante tal imposibilidad, pues ya es que no sabemos lo que hacer, bueno, la verdad. De hecho, usted se ha tenido que ir de... Y de hecho, yo he estado allí viviendo y como no podíamos descansar porque el fin de semana, que precisamente es para descansar porque estamos los dos trabajando en el turno de mañana, resulta que es que el lunes llegábamos los dos más cansados al trabajo. Y bueno, y porque yo qué sé, también hay allí gente más mayor que nosotros, la gente normalmente es muy mayor, hay gente y la verdad que yo veo muy poca sensibilidad ahí. Yo no entiendo cómo los políticos no entienden esas cosas, es que no se puede entender, de verdad. Es algo complicado, Ginés, Juan, porque claro, al fin y al cabo está en juego el derecho al ocio de las personas con el derecho al descanso y a vivir de los vecinos. Es muy difícil compaginar eso. Al ocio siempre y cuando a mí me respeten. ¿Vosotros habéis intentado hablar alguna vez con las personas que paran en vuestros lugares, tomar el toro por los cuernos? En mi caso, por ejemplo, te voy a contar una cosa que me ha pasado a mí. Voy a entrar en la calle Ensenada y veo un chaval en un portal de una casa que está cerrada haciendo pipí. Y le dije al chaval, digo, mira, perdona, ¿a ti te gustaría que yo fuese a la puerta de tu casa y me hiciese pipí en la puerta de tu casa? Y el chaval, también muy respetuoso, igual que yo lo hablé, me dijo, mira, perdona, pero no lo voy a hacer más. Pero también se podía haber enfrentado, como el chaval de los apartamentos, un día 2 le quisieron pegar. Y simplemente lo que dijo, por favor, no me abra la puerta de los apartamentos. Y que parece algo lógico, ¿verdad? Que simplemente es una falta de respeto. Es que vamos a ver, también yo comprendo, en la plaza hay un bar, esa señora paga sus impuestos y tampoco tiene por qué entrar gente a consumir agua cuando no están consumiendo bebida ni tapas en su bar. ¿Comprendes?
Y al respecto, por ejemplo, ¿alguna solución que vean a estos casos? Mira, en el caso, por ejemplo, de Cristo de Burgos, yo creo que os acordáis todos, en Cristo de Burgos había una movida muy grande. Yo llevo viviendo en la zona como 18 años, llevo 20, 30 viviendo en Sevilla, y había una movida siempre en Cristo de Burgos que era empezado. Instalaron un parquecito y está lleno, principalmente en primavera y en verano, que a las 11 de la noche hay padres con niños en el parque y no hay gente haciendo botellones. Eso es fácil. Sí, digamos que es efecto disuasorio. Claro, pero sin embargo, por ejemplo, el otro día cuando estuvieron vuestro cámara y Manuel Fernández, se portaron fenomenal y además fueron muy puntuales, no como la gente, como este señor de ayuntamiento, nos dijeron a las 6:30, estuvieron a las 6:30 en punto, cuando bajamos los vecinos ya estaban allí. Lo tengo que decir, al César lo que es del César. Y estos señores, cuando yo salía de casa, le dije al cámara y a Manuel Fernández, digo, mira, si podéis, no se puede grabar el olor, pero entrad en la calle Ensenada que hay una chica sentada en un escalón fumándose un canuto de María, que creo que hasta el olor es tan fuerte que quizás hasta salga en la grabación. Y cuando fue, ya la chica se acababa de ir, pero dice el cámara, dice, Juan, el olor queda, el olor llegaba Sí. hasta la esquina. Y estaba hablando de las 6:30 de la tarde. Fíjate. Sí, es más o menos es un caso parecido, lo que pasa que en nuestro caso es lógicamente de madrugada, más nocturno, ¿no? ¿no? Empezaba a las 12 y media a las 8 de la mañana y eso, hemos visto agresiones, ves los niños con sus porros. ¿Y qué se os ocurre, Ginés, que podéis hacer allí? Pues allí yo creo, dice la verdad, voy a ser muy sincero, yo creo que el máximo responsable es el ayuntamiento que tiene que tomar carta en el asunto. En su caso la Delegación de Medio Ambiente, que es la que... Porque un local que hemos hablado con 40.000 personas entendidas la materia, con abogados, con arquitectos, porque una discoteca está a 2 metros de una casa, una discoteca que no está totalmente insonorizada. Exactamente, ¿no? Todo el mundo nos dice que no es normal, que ahí hay algo raro. No sabemos lo que, pero que no es lógico, porque en otros casos parecidos el ayuntamiento ha cerrado ese local. ¿Por qué? Porque ese local no cumple la normativa vigente. Y a lo mejor por una tontería o por cualquier subida te cierran porque hay un ceño en un velador. Y eso que es más grave. Eso, que están allí la gente, que fuman drogas, que la raya de coca, que si pelea, que si agresiones, que hemos visto allí de todo, con el mismo que el caso de este hombre, que había allí hay unas cocheras que le hemos tenido que arreglar, bueno, yo no, los vecinos de allí, porque a mí no me ha dado tiempo de nada, afortunadamente, ¿no? Que se hacían el pipí, ¿no? Que desecaban. Es que, vamos, yo pienso que sí, que yo entiendo que la juventud debe de divertirse, pero que la libertad tiene que tener una responsabilidad, tiene que tener unos límites. Juan Ginés, os quería hacer una especie de reflexión, ¿no? Tu caso es el de la Plaza de San Leandro, el tuyo el de una zona de Nervión, pero bueno, hemos recibido quejas de Los Remedios, de Macarena, de otras zonas del centro, de San Jerónimo, o sea, una cuestión global que afecta a toda la ciudad. ¿Creéis que es una cuestión de educación? Bueno, primero de educación y segundo que si hay una ley, una normativa que hay que seguir, hay que aplicarla. Claro. Muy fácil. Si hay una ley o una normativa en la cual hay una persona que consuma alcohol en la calle, que es comprado ilegalmente porque no está dispensado en un sitio para vender bebidas, pues yo creo que si a esa persona se le pide el DNI y al día siguiente le llegan 100 euros de multa y a la segunda vez que le vuelvan a pedir el DNI y porque está consumiendo y le lleguen 200, ya se pensará eso, pero claro, si no se cumple, ¿para qué vale la ley? Para gastar papel. ¿Vosotros tenéis, Ginés, alguna sentencia, incluso alguna reclamación judicial? Sí, porque claro, como hemos puesto tantas reclamaciones en el ayuntamiento y es que no nos han echado cuenta, desgraciadamente nadie nos echa cuenta, es que no recibimos ninguna notificación del ayuntamiento, o sea, ni para bueno ni para malo, es que ni siquiera contestan. Silencio administrativo, silencio pero administrativo, negativo en este caso. Exactamente, silencio administrativo, ¿no? Es que es lo que dicen los abogados. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esta imposibilidad y ante... como creemos que es una injusticia, porque es que es una injusticia, entonces hemos contratado a un abogado que también ha puesto una serie de demandas o escritos administrativos, llámale como quiera, porque yo de esto no entiendo mucho, pero bueno. Y es que estamos en las mismas, es que han pasado 2 años y resulta que es que el ayuntamiento todavía, bueno, el de la Delegación de Medio Ambiente no ha contestado a ni un papel. O sea, que es que estamos en las mismas ya. Lo último ya que se le ocurrió a nuestro abogado, claro, lógicamente con el beneplácito y el nuestro, de todos los vecinos, es que ya nuestro abogado ha puesto una, no sé cómo se llama eso, una orden, bueno, una especie de denuncia en la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. De oficio en este caso. Exactamente, y la Fiscalía ya, a veces a través de la Fiscalía,
esta gente echa un poquito de más cuenta y se enteran del problema, porque es que ya te digo, es que pasan olímpicamente de todo. Y la verdad, bueno, yo soy totalmente apolítico. A mí me suda tres pepinos el partido que gobierne, pero que les den soluciones. Yo lo que quiero son soluciones y que, bueno, y que como vemos que es una injusticia, pues yo pienso que debemos de defenderla. Sí, empiezas a madurar en la vida, lo que quieres son soluciones para tu ciudad, lo que decir, tú quieres son soluciones, te da igual el color que sea. Imagino, Ginés, Juan, que estos problemas vienen de años atrás, no solo de esta última legislatura, sino que bueno, gobierna el PSOE, sino que también pasó con el gobierno del PP y no sé si incluso con el anterior del PSOE también. Yo llevo en la zona viviendo como 15, 18 años aproximadamente. En la Plaza de San Leandro. Yo anteriormente vivía de Galerías Preciado y anteriormente en El Salvador, antes de existir la movida del Salvador. ¿Y vas acompañando toda la ruta de la movida? Sí, yo creo que se viene detrás mía. Y cuando yo me mudé a esa zona, había gente, pero ni estaban proliferando los chinos para vender alcohol a cualquier hora, entonces, pero lo de los últimos años no es normal, no es normal. Y lo peor es que todos los días de la semana, ¿no? Todos los días de la semana. Bueno, en nuestro caso... En el caso de Juan, casi todos los días. En nuestro caso concreto solamente, hemos tenido la suerte de que como es discoteca, solamente era el viernes y el sábado, o sea, la madrugada pero ahora del los sábado, jóvenes salen los jueves, los domingos, ya, pero bueno, pero quiero decir que nosotros entre semana no tenemos ese problema, es lo que te quiero decir. Pues ya los fines de semana, cuando llega, pues te puede encontrar, no en la Pila del Pato, sino en Imperial, entre los coches, pues compresas, tampones, ya... Sí, campando sus anchas, de claro. todo, preservativos, todo. Bueno, Juan, Ginés, hemos intentado transmitir vuestra situación. Yo espero que alguien nos esté viendo. Yo sé que en el ayuntamiento nos siguen, o sea que espero que hayan tomado nota por esto y que les puedan dar una solución. Y vosotros habéis sido puntuales y os habéis portado fenomenal. Al fin y al cabo, si vosotros descansáis, lo hacen todos vuestros vecinos y yo creo que se puede llegar a ese punto de que el derecho al ocio y el derecho al descanso puedan convivir. Vale. Es necesario. Bueno, pues Juan Osuna, Ginés Blanco, de Nervión, San Leandro, dos barrios de Sevilla que al fin y al cabo, como les decíamos, lo que quieren es vivir tranquilos y vivir en paz y que ustedes se puedan divertir, pero entiéndanlo, que ellos quieren dormir por la noche y que no les huelan sus calles y que no escuchen un ruido más allá de la cuenta. Muchas gracias a los dos, transmitirle a vuestros vecinos que aquí estamos en el Correo de Andalucía para lo que necesitéis. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, nosotros la semana que viene vamos a estar con otros afectados, en este caso los de Idental. Sí, bueno, sevillanos que se han visto afectados por Idental, bueno, Idental, como todos conocerán, tema bucodental, y después de pagar religiosamente todos los meses sus arreglos de boca, ahí siguen que no les han hecho nada. Vamos a ver dónde vamos a estar la semana que viene, afectados que han pagado algo tan básico como que le arreglen la boca y a día de hoy no tienen respuesta. Ahora me quieren volver a cambiar la dentadura, pero por una de quita y pon, pero pegada. Yo no estoy conforme con eso. Yo sabré la solución que le da. Yo seguiré, porque ya a donde voy a ir yo, ¿quién me va a poner el diente? Y yo estoy en paro, ¿sabes? O sea que me cuesta muchísimo, pero como nos propusieron esto, nos lo pusieron todo tan bonito, todas las personas que no teníamos posibilidades económicas de arreglarnos la boca, nos ilusionamos y lo que ha sido es el desengaño más grande. Bueno, pues piden justicia, que se les atiende y que se cumpla con ese contrato que han firmado. Van a estar, Álvaro, la semana que viene aquí los protagonistas de esta historia. Sí, previsiblemente van a estar aquí. Ellas quieren salir en la tele y denunciar lo que están pasando. Bueno, pues te esperamos a ti también la semana que viene con ellas. Sí, para hacer pleno, seguir haciendo pleno. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues nos despedimos este miércoles. Ya es el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Vamos a aprovechar para felicitar a todas las que se llamen Pilar, que hoy celebran su santo, y a todos los españoles que celebran el Día Nacional. Gracias por acompañarnos una semana más, por un apoyo que cada semana va más. Volvemos el miércoles que viene, porque ya saben que aquí, en el Correo de Andalucía Televisión, todo lo que pasa en Sevilla, lo hablamos.